Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aclaramente Podcast. El día de hoy tenemos a una amiga muy cercana. Últimamente siento que ha sido de las personas con las que más he convivido, a pesar de que pues no llevamos tantos años de conocernos. Siento que te he visto más que otras amigas que llevo años de conocernos porque pues nos estamos frecuentando demasiado, ¿no? Y bueno, en este episodio queremos abordar, bueno, te cuento un poquito. Ana Jimena, claramente se va a tratar de un podcast donde buscamos aclarar ideas, percepciones, temas o ahondar como que temas muy particulares y ligando un poco con lo que hemos platicado en el anterior episodio, hoy vamos a hablar de emprendimiento. En particular, me gusta que, pues obviamente muy pensado la persona que nos acompaña el día de hoy, en la parte del emprendimiento es un camino, pues, muy retador, sí, muy altas y bajas, pero particularmente creo que tu historia es muy importante por el hecho de que pues tú empezaste sola y encontrar a personas que nos cuenten su historia, que hayan empezado solas, pues también es importante para que otras personas que están en la misma situación pues puedan, digamos, sentirse un poco acompañados en este proceso del emprendimiento. O sea, yo las 2 veces que lo he hecho, no lo he hecho sola, ha sido acompañado y obviamente eso es muchísimo mejor, pues rebotar ideas y así. Pero hacerlo solo creo que es un gran reto y esa es la parte donde creo que le vamos a poder sacar muchísimo valor a lo que platiquemos el día de hoy. Y pues bueno, les cuento un poco de Ana Jimena y cómo nos conocimos también, ¿no? Ana Jimena y yo pues nos conocimos creo que haciendo ejercicio en Self-Team. Sí, pero ¿sí? Teníamos amigos en común, así que... Sí. Pero pues yo creo que ahí como que empezó la amistad más claro, en donde estamos haciendo ejercicio actualmente. Y Ana Jimena, pues eso fue hace un año y medio, sí, como un año y medio, ¿no? Sí, porque la reforzamos en Campeche, que Ajá, ya casi tiene un año. Exacto, entonces como hace un año y medio de que nos conocimos, ella ya estaba emprendiendo cuando yo la conocí, entonces pues eso fue algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Yo ya conocía tu marca antes de conocerte, es lo que siempre le platicaba, de que le dije, oye, yo había consumido tu marca sin antes conocerte. En pandemia me acuerdo perfectamente, pero bueno, ella es una emprendedora que se dedica al skincare, o sea, su empresa es relacionada con skincare. Y bueno, ya su marca ya tiene, ¿cuántos años? ¿4 años? ¿3 años? Pues, si vamos contando la historia un poquito a fondo. De hecho, primero que nada, muchas gracias por invitarme, Meli. Y pues, ya llevamos 4 años. Cumplimos 4 años Bueno, vamos a cumplir 4 años en marzo del 2024, pero en realidad yo lo empecé un poco antes, solamente que yo empecé a contar los años a partir de que cambié el nombre de la marca, porque pues para los que no saben, mi marca se llama Carbónico, antes se llamaba Carbón y Coco, pero por cuestiones de que no se puede registrar o de que no se podía registrar, pues tuve que cambiarlo a Carbónico. Okay. Entonces eso fue exactamente hace como 3 años y medio. Y eso es un punto súper importante que vale la pena tocar como todo emprendedor, cuando lo primero que haces creo es pensar en un nombre. A veces claro, incluso antes de cómo lo vas a hacer, siempre es como, bueno, ¿qué voy a vender o qué servicio voy a ofrecer y qué nombre le voy a poner? Y en esa parte, pues sí, yo creo que es súper importante el hecho de que, pues bueno, ya hiciste tu nombre y lo empezaste, o sea, ya habías empezado a comercializar tus productos con el nombre anterior. Sí, o sea, ya llevaba como 2 años comercializando con ese nombre. Pero obviamente para ese entonces pues era más un hobby o sea, que quisiera como formar una empresa o quisiera vender en nacional, en tener distribuidores, entrar a Amazon. O sea, antes de todo eso, yo simplemente le puse Carbón y Coco, pero obviamente pues si te cuento un poquito de la historia de cómo empezó. Carbón y Coco se puso ese nombre porque al principio veníamos carbón activado. Uh-huh. Eso fue como en 2018, 2017. O sea, más de 4 años. ¿Te encontrabas en la prepa en ese momento? En la prepa, sí. Okay.
Y yo, para los que no sepan, yo tengo 23 años Sí, actualmente. así que esa es la parte creo que es un punto importante. Sí, porque muchos que te conocen creo que no tienen ni idea de cuántos años tienes y, o sea, creo yo que pues, casi, ya tienes una empresa que ya tiene 4 años, o sea, por lo mismo dices, ay, no sé, ya es más grande. Pero bueno, regresando un poquito al tema de la marca, entonces, ¿lo empezaste como hobby en la prepa? Sí, empecé vendiendo carbón activado, pues porque en ese entonces estaba muy de moda. De hecho, había una marca australiana que comercializaba carbón activado para los dientes. O sea, quienes lo habrán visto se acordarán que era como para limpiarse los dientes, de que queden blancos. Sí me tocó, en sobrecitos, yo lo llegué a Sí, comprar. habían en sobres, habían en pomito y todo, ¿no? Entonces, a mí, de por sí ya tenía como un acercamiento con el carbón activado porque mi mamá me lo daba para los gases. O sea, tipo, te sentías así inflamado, entonces lo podías tomar, había unas pastillas y todo. Entonces, pues ya tenía un acercamiento, ya sabía qué era, entonces me puse a investigar y adquirí como 5 kilos de carbón activado, o menos, creo que menos, como 2 kilos era. Y bueno, empezando antes de que yo decidiera abrir Carbónico, me acuerdo perfectamente que en ese entonces también estaba de moda ser modelo. Ya sabes, de que Okay. supuestamente habían muchas agencias que te querían como contratar y cosas así. O sea, yo mido unos 56, o sea, no doy No ni la estabas. talla de la altura, o sea, pero obviamente todas esas cosas te costaban, entonces pues las agencias querían que pagaras nada más por esto, ¿no? Había mucha estafa en ese entonces. Entonces me acuerdo que pues yo les había pedido el dinero a mis papás de que si me podían como patrocinar. ¿De tu carrera de modelo? Sí, de mi carrera de modelo, o sea, que no. Pensé que todavía estábamos hablando del carbón. No, porque así es como empezó. Entonces Okay. fue cuando mi papá me dijo, a ver, o te compro el carbón activado o te doy para que veas eso. Okay. Obviamente ellos yéndose más por el carbón activado porque sabían que yo no tenía pero ni una carrera en la industria de modelaje, o sea. Okay. Y pues terminé decidiendo comprar el carbón activado. Me acuerdo perfectamente que habrán sido menos de 1,000 pesos. O sea, habrá sido como 500 pesos en el carbón activado, 200 de envases. Mi papá es diseñador gráfico, no se dedica a eso, pero en ese entonces me ayudó a crear como una etiqueta así muy básica, la verdad. De hecho, me acuerdo que empezaba Canva, entonces pude medio diseñarla y él ajustó y ya. Se crearon las etiquetas, menos de 1,000 pesos, empecé a comercializarlo, abrí mi Instagram, subí la información, empecé a tomarle fotos, lo empecé a subir y todo. Y pues empezó, la verdad es que de verdad no recuerdo, no tengo un recuerdo de cómo inició, o sea, de cómo podía vender sin tener seguidores, o sea, no recuerdo muy bien eso, pero me acuerdo que se vendía, o sea, era ¿Y en qué formato lo vendías del carbón activado? de que te veo, en O sea, formato era de pomito, era un okay. pomito, creo que tenía como 50 gramos y ya. Y era, en ese entonces era, ¿en dónde te veo? ¿En dónde entregas? ¿En Sí. dónde el punto? Me acuerdo que lo entregaba en una plaza y ahí daba algunos. Es que ya de verdad ya no recuerdo muy bien. Creo que algunos pasaban a mi casa a buscarlo y ya no, pues así inició. Ya luego de ahí me empezaron a dar como, o sea, igual mi papá me empezó a decir de que, ¿por qué no sacas otros productos? Te está yendo bastante bien, no sé qué. Y yo, pues sí, o sea, ¿por qué no? Y ya pues fue cuando creo que saqué un exfoliante que él me ayudaba a hacer para ese entonces. O sea, mi papá es un emprendedor desde siempre. O sea, Okay. ha emprendido muchas cosas. Entonces, obviamente cuando lo ves desde tu casa, pues nunca te da miedo hacerlo, ¿no? O sea, una de las cosas que más me preguntan es, o sea, si me dio miedo, ¿por qué no me da? Y yo, pues es que lo ves todos los días, lo veo todo el tiempo, o sea, ¿miedo a qué? ¿No? O sea, solamente que tal vez inviertas 300,000 pesos, pues tal vez sí te puede dar algo de miedo, pero pues Claro. yo inicié con 1,000 pesos, entonces pues no tenía miedo, la verdad. Entonces, pues ahí fui creando los exfoliantes, ya de ahí, cuando quise crear como más cremas, jabones, y fue como que iba iniciando el camino hacia el skincare. Allá sí me tuve que asesorar como que con una química, donde me fue explicando, tomé un curso y todo, y fui aprendiendo y Por viendo qué ejemplo, era lo que quería. perdón que te interrumpa, pero esta química, ¿cómo la conseguiste? Porque siento que a veces igual o sea,
parte de una persona que es muy proactiva y así es que a veces no lo piensas, o sea, dices, bueno, ¿dónde consigo esta persona? Y vas y lo buscas. En este caso era alguien conocido o... No, o sea, por ejemplo, primero era una persona que daba como que cursos, era una química española, o sea, la encontré investigando como que daba cursos, la veía, pues la contactaba y le preguntaba algunas cosas. También hubo un curso que hubo aquí, cuando empezaba lo de la cosmética natural, y también vi que era química y pues tomé su contacto y todo y pues seguí como platicando, pero la verdad es que todo se va desde la investigación de ir viendo, ir mejorando, ir contactando gente. Una de mis cosas favoritas siempre es estar buscando gente que sepa más que yo y aprender de ellos, ¿no? Y pues ahí fui iniciando cosas muy sencillas, o sea, era un exfoliante de sales. eh, yo digo que fue el primer producto carbónico. ¿Por qué? Porque ahí tuve mi primera idea de creatividad de hacerlo de 2 colores. Para los que seguirán desde ese entonces, pero la verdad ya fue hace mucho tiempo, ese producto era de que mitad rosa, mitad azul. O sea, era el producto más carbónico que se podrían imaginar. Ajá, sí, por el Lo, branding, ¿no? O sea, sí, sí. totalmente. Ahí fue cuando me empecé a dar la idea, las primeras ideas de colores y todo, ¿no? Lo tuve que sacar por cuestiones de que era muy complicado hacerlo y su vida, o sea, la vida del producto no era muy amplia, ¿no? Entonces, pues, no importó, o sea, seguí creando más, o sea, se siguió creando más productos y todo, ¿no? Y pues al principio, como todos, era desde la cocina de mi casa, ¿no? O sea, ya luego, ya actualmente ya tenemos un taller donde pues tengo personal que ayuda a hacer todo, pues gente preparada que se prepara y todo, también ya se siguen cuestiones muy estrictas para la preparación de los productos y todo, pero pues como cualquier persona, o sea, empiezas desde tu casa, ¿no? Literal. Y por ejemplo, cuando hacías todo esto, o sea, yo quiero saber, porque siempre te lo digo, ¿en qué momento haces todo eso? O sea, siento que tu día no tiene 24 horas, siento que tu día tiene más horas, porque me dices, hice esto hoy y esto y esto y esto, y yo, ¿en qué momento hiciste todo eso? O sea, entonces a lo que voy, recordando un poco cuando empezaste en tu cocina y eso, ¿todavía estabas en la prepa o ya tenías un poquito más de tiempo libre? ¿Cómo administrabas tu tiempo de tu vida como estudiante, por ejemplo? No, estaba en la prepa todavía. ¿Tú saliendo de la Sí, escuela? saliendo de la escuela lo hacía, o sea, siento que nunca, bueno, es que en mi escuela no era como tan demandante. Ya. Yo creo que sí, no sé, como que te acuerdas tú de tu realidad de prepa, pues yo Sí. creo que tu escuela era muy demandante, Sí, sí, pero sí. la mía no era tanto. Entonces, Ok. la verdad, actualmente lo agradezco un montón, o sea, qué bueno que no Que era tenías tan tiempo demandante para hacer porque eso. tenía tiempo exacto. Eso es algo que agradezco muchísimo. En- y pues sí, en la tarde me lo ponía a hacer. En ese momento ya tenía como 2 tiendas que iba a poner el producto. Hacía alguno que otro envío, ya tenía mi primera distribuidora. Y pues, o sea, por pedidos se hacían. Entonces los sacaba como a la semana y los llevaba y todo, ¿no? O sea, en ese momento tampoco llevaba una contabilidad y una administración de finanzas perfecta, ¿no? O sea, pero pues hacía lo que se pudiera. O sea, era un hobby. Literalmente era un hobby, o sea... Al principio, cuando iniciabas así y en el tema de tus ingresos, todo, ¿cómo le hacías? Porque siento que, o sea, yo pensando un poco en mi historia personal, casi era como que si necesitamos comprar más cosas, bueno, pues disponemos de lo que se ganó ese mes para comprar esas cosas. Lo demás nos lo dividíamos entre nosotras. O sea, no teníamos un guardadito para un fondo o lo que sea. Tú en ese caso, cuando todavía, digamos, creyendo que era como un hobby, o sea, todo el ingreso que tenías era para ti. Pues no, o sea, realmente no agarraba mucho porcentaje de lo que vendía. O sea, mi mamá siempre, ella es muy, muy buena en finanzas, entonces siempre me enseñó que, o sea, uno solamente debe vivir como que con el 30% de sus ganancias, o sea, de que, o sea, o hasta de las ventas totales de tu producto, solamente el 30% tienes que agarrar. En todo lo demás lo tienes que tener siempre para estar reinvirtiendo. Entonces, pues Ujú. desde ese momento como que me acostumbré a agarrar un cierto porcentaje en básico para, pues, en ese entonces yo creo que pues para ropa o saliditas o cosas así, ¿no?
pero no, nunca agarré de más, porque sí, siempre tuve, yo creo que una de las cosas que sí aprendí muchísimo es que siempre he sido muy ahorradora en eso, ¿no? O sea, nunca vas a ver que me gaste hasta el último centavo, porque no sé, es algo que desde siempre me dio miedo, ¿no? O sea, desde que estaba chica yo tenía 100 pesos y yo siempre tenía que llegar con 30 pesos a mi casa, ¿no? O sea, solo podía gastar 70 pesos. O sea, no podía gastarme hasta el último centavo que tenía. No sé, o sea, la Sí, con verdad, yo eso creo que naciste. es algo que me Es traía. algo que aprendiste cuando, pues, ese es perfecto ejemplo de lo que acabas de decir de los 100 pesos que te daban. O sea, yo en lo personal no tuve esa mentalidad. Creo que ya está muchísimo más grande. Pero no, yo cuando emprendí, creo que tenía 24 años. O sea, imagínate, tenía un año más grande que tú. Y ni siquiera tenía como esa concepción del ahorro. Pero cuando se habla de emprender, o sea, ahorita que leí un libro de Marisa Lazo, decía mucho de que ella enfatiza muchísimo que tienes que saber ahorrar. Cuando tienes una empresa tienes que saber ahorrar. Sí. Y eso es como, bueno, me da gusto que lo comentes ahorita desde el principio, porque es algo que tú ya tenías muy claro desde que empezaste, que, o sea, casi como, no sé si esto va a ser un hobby o no, pero yo sé que tengo que ahorrar ese dinero para lo que sea. O sea, Claro, y obviamente cuando vas creciendo y vas dándote cuenta, o sea, yo creo que la etapa más complicada ha sido realmente decidir si va a seguir siendo un hobby o si va a ser tu realidad en la vida, ¿no? O sea, que cuando llegó eso para ti. eso llegó cuando estaba saliendo de prepa. Okay. O sea, es típico que cuando sales de prepa estás viendo qué vas a estudiar, en qué vas a hacer. O sea, la verdad es que a los 18, o sea, decir qué vas a estudiar o qué te vas a dedicar toda tu vida es muy complicado. Y yo siempre me acuerdo que se lo decía a mis amigas de que no te estreses, o sea, por no saber. Tú la consejera de tus amigas. Y yo no sabía qué iba a hacer con mi vida en ese momento. Soy muy buena para dar consejos, pero luego de que no, o sea, no te tienes que estresar. Y está muy gracioso porque hicimos un video de prepa de todos saliendo con lo que íbamos a estudiar. Okay. Está buenísimo ese video. Porque, o sea, mínimo en mis amigas ninguna estudió lo que había dicho. Creo que solo una. Okay. O sea, lo empezaron y se salieron. Y lo mismo igual. O sea, yo para ese entonces había decidido que iba a estudiar recursos naturales. Porque pues como que mi mente dijo, ay, pues igual me puede ayudar como por las cosas orgánicas o por el lado naturista y todo esto, pero la verdad es que no, o sea, no es mi realidad, no planto cosas, o sea, no... Nada que ver, sí. O sea, era No. la carrera con lo que más podías relacionar lo que hacías en ese Sí. momento, ¿no? Aparte en ese entonces, yo fui, o sea, te voy a decir por las carreras que pasé en estudiar. Comercio internacional, negocios internacionales, química por los productos también, en biotecnología, o sea, ingeniería biotecnológica y también, bueno, la última fue recursos naturales. Entonces fueron como 5 carreras que fui a visitar a personas, persona por persona que había estudiado o que se dedicaba a eso, en directores de carrera. ¿Pero eso tú lo hiciste No, mi voluntariamente? mamá era intensa. Entonces me llevó con cada uno, o sea, Okay. yo los contactaba, pero me decía, contacta al director de la carrera para que vayas a hablar con él. Contactaba a cada uno. Una persona conocida que se dedicaba al comercio exterior, de que con China y todo eso, pues también me llevó a sus oficinas. Hablé con él, todo, ¿no? O sea, él, aparte era maestro, entonces como que me fue guiando un poquito a lo que me podía gustar, ¿no? Pero era una etapa muy difícil porque decías, ok, o sea, el comercio exterior sí tiene mucho que ver con lo que estás haciendo, porque yo ya en ese entonces estaba enamorada de Carbónico, en ese entonces Carbónico todavía. Okay. Pero pues obviamente dices, es muy complicado porque o quieres, me encantan los negocios, pero eso es desde chica. O sea, yo desde chica salía, vendía limonadas, vendía pan de plátano, vendía, o sea, en mi escuela, ¿no? De hecho, siempre me mandaba reporte por vender cosas, porque en mi escuela estaba prohibida vender cosas, ¿no? Pero ni modo. Entonces, siempre me gustó y yo sabía que el comercio me gustaba muchísimo la materia, pero como que dices, también me quiero ir al lado de lo que me estoy dedicando. O sea, que dices, sí son negocios, pero pues al fin y al cabo también te estás dedicando como a la cosmética, ¿no? Y lo mismo puede pasar si, no sé, estudias diseñador de modas, pero, no sé, ya tienes tu marca, ¿quieres estudiar para crear más diseños o quieres estudiar para mejorar tu empresa, ¿no? Entonces, pues era como algo muy complejo que no sabía. También fui a química
Y cuando todo el mundo le hacía sentido que estudiara química, pero me decía, es que tú tienes una cero personalidad de estudiar eso. O sea, no te vemos como alguien metida en las matemáticas y en estar haciendo en el estudio. O sea, son demasiadas cosas. Pero obviamente porque tú dices, no, pues es que es para mejorar internamente, ¿no? También lo mismo en recursos naturales. Fui a ver a la directora. La verdad es que, aparte de que me cayó súper bien, en ese entonces pues me ofrecieron hasta becas porque sabían lo que tenía. Y entonces todo eso obviamente te confundía de que, a ver, por aquí, o sea, o por allá, mis papás me decían que tenía que buscar como algo más de comercio, de negocios, Ujú. otros de que no, mejor dedícate a mejorar para crear mejores cosas, ¿no? O sea, como que sí, había mucha confusión. Yo ya estaba inscrita en recursos naturales. Bueno, yo había presentado el examen, ya había pasado y todo. Y la verdad es que yo seguía sin estar segura. Fue un verano. No, la verdad es que no fue complicado porque yo siempre he sido una persona muy relajada. Ujú. He sido como que, ay, donde me lleve la vida, ya sabes. Total. Entonces, no era estresante. O sea, sí recuerdo que sí decía, chin, o sea, ¿qué hago, no? Pero yo estaba viviendo mi verano, o sea, normal, ¿no? Como seguía vendiendo, seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y Pero ya era como el verano antes de entrar. O sea, antes de entrar, ya te habías graduado de la sí, era prepa. 2019, verano Ah, de ok. 2019. Porque, o sea, ya ahorita que lo recuerdo, em, en mi caso particular, o sea, yo cuando ya me gradué de la prepa, en teoría creo que yo ya tenía en cuenta, o sea, en qué iba a estudiar y creo que nunca, o sea, ni siquiera me lo cuestioné tanto como tú ahorita que estás diciendo y yo recordando mi proceso. Yo no, o sea, todo eso lo hice en la escuela, básicamente a donde la escuela nos llevara, la escuela obviamente sí nos hacía como que talleres donde metía pues varias en ramas, ¿no? De que medicina, que esto, ciencias Claro. sociales. Y pues o sea, yo hacía el proceso que la escuela hacía, o sea, yo nunca voluntariamente por mi cuenta busqué realmente, o sea, si acaso en internet, pero nunca de que yo voluntariamente haya ido a visitar a tal, no sé, persona, ni siquiera tiene que ser director, ¿no? O sea, X persona, no, o sea, mi proceso fue lo que me llevara, lo que me dijera la escuela y siento que muchas veces así pasa en general, o sea, sigues un estándar que te ponen y que tienes que seguir, pero tú como que fuiste más independiente desde el principio y dijiste, a ver, yo voy a buscar por mi cuenta. Claro, me acuerdo que siempre he buscado historias o siempre me ha encantado como aprender de las historias de las personas, siempre. O sea, me encanta que me cuenten, ¿no? Y me encanta escuchar, por eso soy fan de los podcasts también. Pero pues obviamente todo el mundo te decía, a ver, sales de prepa, estudias una carrera de 4 años o 5, sales, trabajas, te casas, tienes hijos, o sea, ya tienes que ser exitoso. O sea, como que una línea del tiempo que Sí. no quería hacer, o sea, ¿por qué o sea, cuál era la intención de que siempre te impongan eso, ¿no? O sea, que ya tenías que saber a los 18 qué te ibas a hacer toda tu vida, ¿no? Y pues la verdad es que no, o sea, Está muy como que difícil nunca eso. creí eso, exacto. Sí. O sea, es muy complicado que te digan, ya decide, o sea, no. Entonces, pues obviamente, como tú dices, o sea, ni siquiera no lo vi como tan complicado. O sea, para mí no era estresante estar buscando qué era lo que iba a hacer. Ujú. Como siempre quise saber, o sea, soy muy planificadora, Ujú. que es algo bueno y es algo malo, porque a veces vives en el futuro y eso a veces, o sea, como dicen de que el pasado te crea depresión y el futuro te crea ansiedad, ¿no? Ujú. Entonces, no siento que me cree tanta ansiedad, probablemente sí, porque a veces me dicen de qué estás hablando muy así, ¿no? Y eso como que te escuchas Ansiosa. ansiosa, ¿no? Pero siempre he sido como, a ver, ¿y esto para qué me va a servir? Entonces, yo iba con los directores o iba a hacer eso, o sea, quien esté empezando como a elegir su carrera, pues siento que es muy importante, porque pues yo quería saber, a ver, estas personas que ya salieron de esto, ¿a qué se están dedicando? O sea, ¿qué están haciendo? O sea, si realmente me va a funcionar esto, porque luego hablabas con mucha gente que terminaba su carrera y no le servía para nada lo que estaba, ¿no? Y Sí. digo, no voy a desperdiciar 4 años de mi vida que pude haber hecho otras cosas por estudiar, ¿no? O sea, algo que probablemente no me voy a dedicar. Y hay mucha gente que lo ha hecho y ha emprendido otras cosas y es totalmente válido, o sea, la verdad, por algo o sea, tu licenciatura siempre te va a ayudar en algo, ¿no? Exacto. Pero pues yo sí creo que es muy importante hablar con expertos o con gente para saber, ¿no? Por ejemplo, aquí yo según iba a estudiar química para mejorar los productos, todo esto, y cuando hablo con el director de la carrera,
En ese entonces, ahorita ya hay una asociación de químicos cosmetólogos en México, Okay. pero en ese entonces no había o era muy pequeña. Entonces yo le preguntaba a la química y aparte aquí en Mérida. O sea, es como que es más difícil lograr todas esas cosas. Entonces yo dije, a ver, si voy a estar 5 años aquí de mi vida, voy a estudiar, matarme en las matemáticas, ni siquiera me encantan, pero todo por el objetivo de hacer esto o de mejorar, a ver qué me puede dar la carrera. Entonces yo, la verdad, fui muy honesta con él, le pregunté que, oye, aquí puedo llegar en algo, hay prácticas, hay como algo que tenga que ver con cosmética, y la verdad fue totalmente sincero y me dijo, no hay. O sea, si lo quieres hacer, te tienes que ir a Francia, te tienes que ir a España a hacer tus prácticas. Hay becas para eso, sí. Se dan muy pocas también porque no es algo fuerte en el estado. Pero, pues de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Entonces, yo realmente, o sea, un día platicando, son esas cosas que vas a algún lugar y alguien te dice algo que se te mete en la cabeza y dices, wow, ¿no? Uh-huh. Actualmente, algunos de los productos se hacen en un laboratorio en México, ¿no? O sea, ahorita nos estamos cambiando de maquila y todo, es un tema. Pero una persona me dijo de que es que tú no tienes que hacer todo. Uh-huh. O sea, no tienes que estudiar para hacer, o sea, todo. O sea, hay gente experta para eso y hay gente que Exacto. puedes buscar para que te haga eso. Si a ti lo que te gusta son los negocios, o sea, no tienes por qué buscar a alguien. O sea, no tienes que hacer todo. O sea, no tienes que hacer tú los productos, tú los negocios, tú las finanzas, todo esto, ¿no? Entonces, fue cuando dije, pues sí, o sea, no soy una persona de laboratorio, ¿no? O sea, no soy una Exacto. persona dentro. Soy muy creativa, sí. Y actualmente estudio cosmetría, que ya iba a ir para eso, que es de la piel. Me encanta el tema de la piel, me encanta el tema de los activos, o sea, me declaro experta y aparte estoy haciéndome profesional de eso. Ya he estudiado muchas cosas, pero Pero ya ¿en es qué diferente la formulación. Ajá, y aparte es como, no es lo mismo, ¿no? O sea, química es muchísimo más general y no le ibas a dar esa especialización que tú querías en la cosmética. ¿Y en qué momento entonces ya dijiste, ok, ninguna de estas, todas? O sea, no quiero ninguna. Literal, yo ya iba casi a entrar, o sea, bueno, estamos como un mes de entrar y están Pero por solo ahí de habías agosto. presentado recursos naturales, ¿no? Sí, o Ajá. sea, solamente había dicho, bueno, si no es lo mío, pues ya el próximo año lo presentaré, otra o algo así, ¿no? La cosa es que yo estaba viendo, creo que Facebook, y de la nada me sale algo de cosmetología. Y yo, de que, bueno, me voy a poner a investigar. Y me puse a investigar, vi varias escuelas, pero me había salido una escuela en específica que como que era la mejor aquí en Mérida, pero la verdad es que no hay tantas. O sea, Ajá. no hay tantas muy buenas, o sea, todos son como diplomados muy cortos y así. Y fui a verla, o sea, le dije, me acuerdo perfectamente que mi papá me llevó, y dije de que voy a ir a preguntar qué es, o sea, tipo, qué tanto me trae. Aparte era una carrera técnica. Y típico que tus papás no están tan de acuerdo que sea una carrera técnica, pero al no estudiar nada, porque yo les había dicho, no voy a estudiar nada. Me voy a dedicar a esto, voy a tomar cursos, diplomas. Ya sabes de que, pues es que puedes vivir de eso, o sea, fácilmente puedes hacerlo, ¿no? O sea, si fuera por mí. Uh-huh. Pero me dijeron, no, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo no vas a estudiar una licenciatura, una carrera? Y pues de la nada una carrera técnica, pues dijeron, como está bien, vamos a ver. Y, y a mi mamá ya le había encantado la idea. Entonces literal entré. Me dijeron, vas a ver activos faciales, vas a ver... el primer año era todo facial, en anatomía, todo. La verdad es que sí ves muchas cosas bastante completas. Y el segundo año era en corporal. Literal me dijeron eso y dije, inscrita. Así, de verdad, o sea, mis amigas estaban en shock cuando le dije, ya me inscribí a cosmetología, estudio 3 veces a la semana, era de 10 a 1. O Presencial. sea, sí, presencial, Okay. y de que, De listo. 10 a 1, qué hermoso. Y todos de que, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo no te vamos a ver aquí en la universidad? Porque aparte todas iban a estar en la misma universidad. Y yo no. O sea, Eso me es inscribí cierto. y aparte en cosmetología en ese diplomado eran puras señoras. Entonces fue cuando mi vida cambió 180 grados. Ok. O sea, era una señora en forma, una tía. ¿Tú? Sí, o sea, soy Eres. una tía. Sí, sí, sí. Pero fue a partir de ahí. O sea, bueno, Sí. yo creo que siempre traje alma de tía, pero fue a partir de ahí que me volví una tía. O sea, iba en las mañanas a spinning. Y luego, aparte iba con las de cosmetología. Íbamos a Ok. spinning.
luego íbamos a la escuela, luego íbamos a Italian Coffee por un café. O sea, literal. Hacer la tarea, ¿no? Ya sabes, ajá. Entonces, y 2 días tenía de descanso, entonces me quedaba perfecto para hacer todo, ¿no? Ajá, del En emprendimiento. ese momento ya tenía muchas cosas más que hacer. Ya, sí, ya había mucha más demanda. Antes de que avances, sí me gustaría recalcar de lo que acabas ya de contar, de que te sirvió muchísimo el hecho de que tú ya habías empezado el emprendimiento desde que estabas en prepa. O sea, te dio luz, te dijo además, pues soy buena vendiendo, o sea, tenía un negocio, me gusta. Creo que, y desde que cuentas, desde que eras chiquita que vendías tus cosas, o sea, ¿cómo además las escuelas no te fomentan esto, ¿no? O sea, sí, total. que puedas poner un negocio, porque al final creo que muchos tenemos la aspiración de tener nuestro negocio propio. O sea, si tu profesión es, no sé, ser abogada, como yo, en algún punto de mi carrera sí fue, bueno, quiero tener mi despacho. Y eso implica tener un negocio. O sea, tener un despacho de abogados, contable, lo que sea, hasta de diseño, es tener un negocio propio. Pero todas estas herramientas o sea, que necesitas para poner un negocio, no las aprendes en la carrera. O sea, yo no tomé ninguna carrera. Claro, el plan de estudios ya cambió de cuando yo estaba, pero al menos cuando yo estaba no me tocó nada de negocios. O sea, yo no sabía que la contabilidad, o sea, nada. Y si había algo de negocios o había un profesor, ni tenía un negocio, Sí, ni además. tenía una empresa y no sabía nada. Exacto. O sea, mínimo a mí me tocó miles así, o sea, que hasta yo podía dar esa clase, ya sabes. Que solo o era sea, teoría, sí. Era teoría de un libro que no servía, o sea, y yo creo que las cosas importantes no te las enseñaban. Y pues lo mismo, o sea, hasta mi propia escuela me ha invitado a dar como pláticas con ellos. Y los maestros se mueren de risa porque se acuerdan de mí vendiendo. Y yo sí que me dicen de que qué bueno que eras muy terca. Y yo, ¿ya ven? O sea, porque la verdad te das cuenta y reconoces de que puedes apagar la llamita de alguien por restringirle a hacer algo, ¿no? O sea, exacto. pero pues sí, siempre he sido muy terca, entonces no me importaba lo que me decían. ¿No? Bueno, pues me estabas contando de que ya llegaste al punto donde estabas. Ok, entré a cosmetología, Ajá. ya no voy a ser tan largo. Fue una época muy padre. Fue en 2019 que entré, entonces ya iba a dar 2020. Yo estaba en la confusión de que si habría una cabina como para faciales y todo esto, me quería especializar muchísimo más. Apenas iba en mi primer año, me faltaba el segundo. O de seguir en mi negocio, como que obviamente en parte de la vida te empiezas a confundir, empiezas a decir de que no, y si lo dejo y mejor hago esto, es totalmente común. Bueno, en esa etapa era como diciembre, estaba medio confundida. Luego dije no quiero poner una cabina, o sea, es lo que te digo, o sea, ni siquiera yo amo todo lo que tenga que ver con la piel, o sea, me dedico a eso, pero no en faciales. Uh-huh. O sea, otra cosa es hacer los faciales, es muy cansado. Y yo decía, no, o sea, primero no me gusta tratar o sea, directamente tal vez con la persona todo el tiempo. Me encanta el tema de platicar con la persona, hacerle algo divino. Es una pasión preciosa. Sobre todo que yo tengo una cosmiatra que voy cada mes y siempre se lo cuento. O sea, siempre hablamos de eso. Y si me dice, o sea, tu pasión son los negocios más, sí te encanta, o sea, el tema de la piel. Pero pues es diferente, ¿no? Entonces obviamente me empecé a confundir, pero ya lo último, yo dije, no, sigo mi negocio, sigo haciendo esto. En ese entonces ya nos iba muchísimo mejor y fue cuando decidí cambiar la marca. La renové, renové el branding, fue cuando lo hice con colores. O sea, fue porque intentaste registrar la otra marca, ahí te diste cuenta de que ibas a hacer el rebranding. En ese momento en ese momento no quería registrarla. De hecho, hace un rato dije que ya tenía, que fue por eso que cambié, pero no, en realidad no. O sea, primero seguía haciendo de colores y seguía haciendo carbón y coco. O sea, yo lo cambié en enero, a principios del 2020, cambié mi marca a colores. Entró mi primera diseñadora a trabajar conmigo, que estuvo conmigo 3 años. O sea, fue mi mano derecha. ¿Fue tu primera empleada? Sí, fue mi primera empleada. Mi primera colaboradora. Ajá, sí. Me encanta. Y ella me ayudó muchísimo. Yo le conté las ideas que tenía.
te soy sincera, no recuerdo muy bien cómo fue que se me vino la idea. Yo soy muy, muy fiel creyente y fan de las marcas y el marketing de Estados Unidos. Okay. O sea, no hay nada como el marketing de ahí. O sea, es impresionante. También de Europa vienen cosas muy, muy padres. Ahí reina muchísimo las marcas de lujo, entonces ya son cosas un poquito más inalcanzables. Pero en el marketing estadounidense está muy cañón. O sea, y de ahí saqué muchas ideas de los colores y de todo. De cómo hacer una marca funcional, pero al mismo tiempo que esté, o sea, agradable a la vista. Ya sabes, que sea divertida, que los envases no tengan que ser increíblemente perfectos, pero que siempre tenga algo divertido, algo diferente. Y eso fue lo que a mí me encantó de todo lo que tenía que ver con colores. Entonces fue que le presenté la idea, me ayudó a empezar el branding. De hecho, ella llevaba creo que en el segundo semestre de diseño gráfico. Okay. Entonces creció conmigo, o sea, crecimos las dos juntas. Por y eso entra aprendí, pandemia, ¿no? Exacto, y aprendí mucho de diseño gráfico. Eso es muy padre, tener colaboradoras muy cercanas. Y bueno, en enero, yo en marzo saco mi tienda online, o sea, por primera vez, y a las 2 semanas cae pandemia. Entonces, obviamente, yo seguí en cosmetología, dejé de estudiar cosmetología porque obviamente ya no podías ir a las clases porque era con personas, obviamente se cierra todo. Yo nunca, o sea, nunca como que terminé el segundo año. O sea, pero dejaste de estudiar por la cuestión de que todavía no había posibilidad de hacerlo online. O sea, no. Se empezó online, pero no era lo mismo. O sea, tú tenías que ir y, por ejemplo, tus exámenes era hacerle un facial a alguien. Ya. No se podía. Y tampoco me dejaba. Porque sí se abrió una vez de que podían ir a hacerlo con las precauciones, pero no me dejaban. O sea, era pleno, ¿qué quieres? Mayo, junio. O sea, donde estaba el pico de todo, ¿no? O sea, el miedo, pues, porque era el miedo. Y de ahí me sale publicidad de una escuela de México, pero de otro lado de Hermosillo, de cosmetría, y abrieron la modalidad online. Esta ya era una carrera, era una licenciatura de 3 años y medio. Y pues te digo que soy una persona muy relajada. Entonces dije, dejo esto, me meto a lo otro. Sí, Entonces cuando dije, a cualquier otra persona sería, no, lo tengo que terminar, ya lo empecé, ¿qué van a decir mis papás? Sí, totalmente. O sea, claro, creo que yo hubiera como sido que ese caso. Sí, yo creo que como que en mi vida personal soy así. En la profesional no, o sea, sí soy muy estricta, pero igual hay muchas cosas que no puedes controlar y tienes que aprender a que no puedes controlar todo lo que vives. O sea, no se puede, o sea, es más si depende de miles de personas. Entonces, ese es un factor que he visto que hablan mucho o he leído sobre eso de emprendimiento. O sea, que tienes que tener la perspectiva de que las cosas no van a salir como quieres. Y hay personas, me incluyo, yo soy así, o ahorita ya lo he trabajado, ya soy más consciente, pero sí en su momento me tocó ser muy así, de que todo tiene que ser bajo control. Y si no, te estresas, bueno, horrible. Y creo que es algo súper bueno que se recalque. Digo, así es tu personalidad, pero es algo que si no lo tienes, lo tienes que trabajar. O sea, si no eres una persona así, tienes que estar consciente de que si vas a emprender, tienes que dejar las cosas, o sea, o sea, fuera de tu control. O sea, hay muchas cosas que van a pasar que están fuera de tu control. Y pues qué mejor ejemplo, ¿no? Que lo que estabas contando, que fue la pandemia en ese momento. Sí, o sea, yo creo que mucha gente se estresó en ese tiempo porque no podía controlar lo que iba a hacer. Pero, y obviamente no digo que es muy estresante y todo lo que ha sido es muy fácil, pero no lo recuerdo como algo difícil. Aparte, obviamente a mis papás les encantó más la idea que es una licenciatura. Entonces, pues ya me inscribí, dije va a ser complicado que sea en línea, pero yo ya no puedo, o sea, de plano. Porque en ese tiempo adaptamos ya un cuarto de mi casa como un taller, o sea, en forma. Ya luego, solo duré como 4 meses ahí y ya renté por primera vez un taller y ya nos fuimos ahí las oficinas, que son en la oficina y el taller. Pero pues obviamente yo decía, yo ya no tengo tiempo, o sea, ni de broma cuando acabe esto puedo estudiar algo que de verdad me exija demasiado, porque la licenciatura de cosmetría es, prácticamente para mí es sencilla, porque pues yo ya había estudiado sobre eso y aparte pues, o sea, soy muy fan y soy una experta en el skincare, o sea, me encanta. Entonces, para mí, yo ya estoy a punto de terminarla, en diciembre me gradúo, entonces fue sencillo. Y obviamente tiene sus partes difíciles porque tienes que entregar buenos trabajos
sobre todo si te quieres graduar por promedio y pues al mismo tiempo estar viendo otras cosas ya de un emprendimiento más formal, ¿no? Y ya pues fue cuando empecé ya mi carrera de cosmetría. En la pandemia todo se fue para arriba en cuestión de carbónico. Ahí ya estábamos viendo registrarlo. Ya había tomado un curso para registrar, pero ya luego en pandemia encontré una abogada muy buena. Sí, me acuerdo de esa historia. Sí, y ya ella me dijo, no se puede el carbón y coco, o sea, te lo recomiendo que ni metamos eso porque es algo muy Costoso. común. Ajá, y aparte de costoso, pero es algo muy común y es poco probable que te lo dejen registrar, ¿no? Y pues ya, literal fue una semana de estar pensando cómo. Me acuerdo que mi novio me dijo cómo podía, o sea, el nombre que podríamos cambiar, que él fue el que se le ocurrió el carbónico y me encantó. Entonces, Agradecimientos especiales porque está padre. sí, pues es comunicólogo. Ah, con razón, esa Sí. historia no me la sabía. Sí, él es comunicólogo. Entonces, pues obviamente me dijo como... Wow. No, por ese entonces ya estaba con él hace... Ya llevábamos como Sí, un año. es que yo pienso que, o sea, la historia esa es que hace 8 años, pero en realidad no estamos hablando del 2020, o sea, fue hace 3 Literal. años. Sí, sí, sí. Claro y que sí. ya luego... ¿Qué estábamos hablando? Lo del nombre, ¿cómo surgió? Que surgió por la idea del novio. Sí, y luego ya se registró en menos de 4 meses. Y me encantó porque aparte era algo que, o sea, un nombre que no existía. Ya sabes, Sí. entonces... A mí me tocó justamente esa etapa donde todavía no estaba registrada, entonces no habías hecho el cambio del branding, o sea, todavía estaba como carbón y coco, porque me acuerdo que en pandemia se puso muy de moda los skincares y muchos videos de eso. Yo antes no cuidaba para nada mi rutina de skincare y me acuerdo que, porque veía muchos reels, TikTok y así, fue que dije, bueno, me voy a comprar mis productos para cuidarme, ¿no? Y fue que me acuerdo que entré a una tienda en línea de aquí de... Bueno, ni siquiera sé si es de aquí de Mérida, Ecobelleza. Sí, es de acá. Ah, bueno. Entonces ahí empecé a buscar y dije, bueno, voy a pedir este. Y así fue algo así como que coincidencia, que compré ese, pero todavía me tocó la anterior marca. Porque fue, no sé, junio del 2020, algo así. O sea, muy pegada a la pandemia. Y ya después de ese año, ya por fin pude cambiar todo. Obviamente ya con la marca registrada, con ya etiquetas mucho más profesionales, de todo, ¿no? O sea, se mejoró al 100%, yo ya estaba en mi taller y fue cuando se empezó a estructurar todo. Y pues de ahí para adelante, la verdad es que en pandemia para negocios pequeños vino muy bien porque la gente pues estaba mucho en línea y estaba mucho en las redes. Entonces, pues obviamente se pudo crecer muchísimo. Muchas marcas que sigo crecieron desde la pandemia. Sí, Una o sea, de pandemia esas fue fue utilizar mucho, o sea, muy bien las redes sociales. Pero yo creo que más que negocios pequeños o locales, era qué tanto la persona que, o sea, dueña de negocio así, se mostraba en redes sociales. Sí. O sea, qué tanto tenías, digamos, la oportunidad de mostrarte. Yo creo que ahí fueron las que se aprovecharon muy bien, porque todavía para eso la gente no estaba acostumbrada a eso. Quienes supieron aprovechar ese momento para exponerse, para pues, poner sus productos, todo fue a los que aprovecharon al máximo la experiencia, pero no todos lo hicieron. Claro, y yo creo que en una de las cosas que me arrepiento es que me hubiera gustado mostrarme mucho antes. O sea, sí. muchas que se mostraron desde el principio de la pandemia, o sea, ahorita sus empresas son otra cosa, ¿no? Sobre todo las que usaron TikTok en ese tiempo y cosas así. Pero pues obviamente una de las cosas que a mí como que me daba inseguridad, porque ya lo había vivido, era pues obviamente mi edad, ¿no? O sea, una de las cosas yo creo que un poco más difíciles. Hasta actualmente un poco, que al mismo tiempo dices, qué padre, ¿no? Ser tan joven y todo el mundo es de que eres muy joven y aparte pues ya tienes varias cosas y todo, ¿no? Sí, pero a veces juega en tu contra. Sí, totalmente. O sea, me han pasado varias veces que te vean joven y no te tomen en serio. Entonces me da mucha risa porque está mucho lo de la juventud y todo y de que moverse, el emprendimiento, pero a veces
O sea, ¿de qué sirve si no te toman en serio la gente? Y la verdad es que lo entiendo, ¿no? Porque pues pueden pensar que tenemos menos experiencia, en que tal vez no nos toman las cosas en serio, o sea, de que solo es un hobby o que tus papás te lo pusieron, tu negocio, ¿no? Algo así. Pero es una realidad que no te toman tan en serio. De hecho, hace poco me acuerdo que tenía una junta con un laboratorio nuevo que queremos cambiarnos para crear nuevas cosas muy, muy padres. Y recuerdo que pues era videollamada. Entonces yo no había puesto mi cámara y yo había visto a ellos. Y prendo mi cámara y solo veo la cara de... Así literal de... ¿Sabes? Y yo... ¿En qué momento se conecta la dueña del negocio, no? Literal. Entonces, yo sabía que iba a pasar, entonces me morí de risa internamente. Pero, o sea, no, para nada, no es como que me hayan tratado diferente. No, o sea, muy profesionales. Es que la diferencia de alguien profesional y alguien que no lo es, ¿no? Pero sí me da mucha risa la cara de la gente, ¿no? O y lo mismo, cuando tengo juntas o me presento con alguien o lo que sea, pues sí es como, ¿cuántos años tienes? Ya sabes, o sea, siempre viene esa pregunta, ¿no? Hace poco también que quise entrar a un curso y así, también como que me dijeron de que espérate tantito más, ¿no? O sea, que tengas tal vez más, ¿no? Y yo así que creo que no sabe que ya tengo colaboradoras, ya hago un montón de, o sea, varias cosas, o sea, ya estamos en Amazon, no sé, X, ¿no? Pero como que casi de que, pues, un poco Aguanta. crezcas más, ¿no? O sea, y es como, pero es que yo necesito esto ahora, ¿no? O sea, entiendo, gracias por el consejo, pero es complicado. La verdad es que sí es complicado. Pero es padre, ¿no? O sea, digo, agradezco tener la edad que tengo y eso obviamente yo creo que es un privilegio también porque, pues obviamente no tengo hijos, o sea, no vivo sola, o sea, no tengo gastos que probablemente si fuera madre o si ya tuviera, o sea, si ya estuviera casada o algo por el estilo, es un poco más complicado porque tienes cosas que puedes sustentar, pagar y todo, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí es menos complicado en unas cosas no tanto. Entonces, por eso a veces la gente como que no te toma en serio porque cree que como no vas a pagar todo esto, como que no tienes tienes tantos gastos que no tienes esa compromiso. Ganas compromiso de salir, ¿no? O sea, de mejorar y de crecer. Sí. Ya, sí me ha pasado, la verdad. Es algo que, o sea, me pasó a mí en la carrera o ya cuando estaba trabajando en despachos de así o sea, de abogada. Totalmente, o sea, creen que por la edad que acabas de salir de graduarte no tienes los conocimientos suficientes. Y que siento que la verdad es que depende mucho de la persona, o sea, depende mucho de qué tanto quieras aprender y de tu personalidad, pero sí puede jugar en contra eso, ¿no? Sin embargo, siento que es algo que sabemos que va a pasar. O sea, sabemos que es momentáneo y que pues no lo puedes evitar. Y como tú dices, tú ya le agarraste como, es gracioso, ¿no? O sea, solo me da risa que a veces como que sí se sorprendan, pero pues tampoco, bueno, no sé, se te han cerrado puertas por eso, ¿no? O sea... Pues yo considero que no. O sea, tampoco es como que busque, o sea, siempre... Tú empujas la puerta. Claro, a veces se me da que, o sea, una vez escuché esta frase y es de que, o sea, mínimo aquí en México, pues no tenemos que buscar puertas, sino tenemos que crearlas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que crear nuestras propias posibilidades, nuestras propias puertas para que tengamos que abrir, ¿no? Pero, o sea, se maneja mucho la frase de que hay que buscarlas, sí. O sea, hay que buscar a gente experta, pero también hay que crear, o sea, como que esa puerta o ese nuevo producto o crearle a esa persona querer hablar con nosotros. O sea, como que hay muchísimas estrategias que tenemos que hacer y no solamente ir a preguntarle a una persona para saber, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente de ese video que una vez lo vi. Entonces, se me quedó mucho de que no hay que buscarlas, sino hay que crear nuestras propias posibilidades, puertas o como le quieran decir, ¿no? Me encantó. Y qué bueno que dices eso porque te cuento que este podcast iba a llamar Abriendo Puertas. Entonces, me encanta. Qué bueno que no se llama así ahora porque ahora es como creas la puerta, no es que tengas que ir a tocar la puerta, ¿no? Hubiéramos tenido que cambiar el nombre de todo el podcast por tu culpa. Pero me gusta esa idea. Es que
nunca lo había pensado de esa forma. O sea, está muy, muy padre esa percepción de que tú la creas. O sea, tú haces la puerta porque si es un decir. Si vas con una persona y dices, no, soy muy chica, no, bye. Pues tú vas con otra persona que te diga que sí y tú creas esa realidad. Si me pongo así. ¿Sí? O sea, tú creas esa realidad, tú, como tú dices, tú creas esa puerta, tú, no sé, me encantó esa idea. Pero bueno, lo que te quería, o sea, creo que nos encontramos en el punto de Carbónico, donde ya habías hecho ya habías registrado tu marca, ya habías cambiado tu branding, ya tenías un taller, ya tenías una primera colaboradora que era diseñadora. Cuando cambié el taller fue cuando entró la segunda colaboradora. Ok. Bueno, ya tenía una. Esa parte, lo que te quería preguntar, ¿qué tan...? Pues es que para ti sí te quedó relajado, ¿no? Pero, ¿qué tipo de cosas te cuestionaste en el momento de decir, ok, voy a tener que pagar un sueldo, voy a tener que... O fue así como más tú lo viste, ¿no? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué necesito para que la empresa crezca? Porque a veces siento que puede llegar a pasar que no sabes cuándo contratar gente y cuándo puedes empezar a delegar tus funciones. Eso no es tan fácil tampoco. No, yo creo que hasta actualmente me cuesta un poco lo que sea del tema de delegar. Actualmente, o sea, las que estaban conmigo, que estuvieron 3 años conmigo, ya actualmente no están, ya tengo otro nuevo equipo. O sea, mis 2 equipos han sido increíbles, pero pues todo círculo, o sea, toda etapa acaba. Y actualmente pues apenas me estoy acoplando con mis nuevas colaboradoras. Una lleva ya 6 meses y la otra lleva como 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, que ahorita actualmente ya es otra cosa que antes, ¿no? Entonces, pues obviamente regresando a cuando tuve las primeras 2, pues eran cosas que tú no podías hacer. O sea, diseño gráfico, yo no soy diseñadora gráfica, necesito a alguien. Y para en ese momento mi prioridad era dejar mi marca con un super branding y era lo que más me interesaba, o sea, lo bonito, el diseño, todo eso era lo que más me importaba en ese momento. Que siento que, o sea, es súper importante o sea, ¿cómo se llama? En la rama donde o sea, de la cosmética y todo, porque tú compites con marcas nacionales, internacionales, y muchas veces la gente como que no se avienta a hacer esas cosas porque dice, ay no, es que ya existen muchas empresas, incluso muchísimo más grandes, que hacen esto, ¿no? Uh-huh. Pero tú, en tu caso, dijiste, voy a impulsar esto, o sea, que quiero que en la marca se vea muy bien, llame la atención y todo, porque además es la forma de que tú destacaras o sea, como tu marca dentro de todo ese universo de otras marcas que existen. Claro, o sea, muchas marcas de skincare o cosmético y todo eso llevan una trayectoria de 100 años, ¿no? O sea, de 70 años, o sea, son laboratorios gigantes, ¿no? Entonces, yo siempre me he cuestionado de que cómo puedo competir contra ellos, que si es una competencia, obviamente son precios muy diferentes a los de nosotros, que aparte era una de esas, o sea, yo decía, pues puedo competir con unos precios más accesibles, pero también dándole algo diferente a las personas, la experiencia de compra o pues lo bien que se ve, o sea, el gusto, ya sabes, o sea, todas esas cosas, pues decía, es un diferenciador que tal vez otros no tienen y que tampoco les interesa, ¿no? Pero por lo mismo, por eso te digo que para mí siempre ha sido lo mejor buscar inspiración, ¿no? Y mi inspiración pues siempre ha sido brandings estadounidenses, todo eso, que es cuando dices de que, a ver, ¿cómo estas marcas son tan grandes? Están compitiendo con marcas bastante profesionales, de muchos años de trayectoria, y cómo estas marcas indies nuevas pueden competir contra ellas, pues ¿qué es la experiencia de compra? Lo bien, el envase, el color, las redes, o sea, todo lo que te da es la diferencia que yo decía, eso quiero tener. O sea, porque aparte siempre para mí ha sido muy importante como lo bonito que se ve y la atención al cliente, claro, ¿no? O sea, desde que te mandan un mensaje por redes sociales, así de y la cercanía que tienes más con tus clientes. Con tus clientes, o sea, con tu comunidad. O sea, las marcas indie tienen mucho más acercamiento con su comunidad, escuchan qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Aparte, marcas muy grandes. ¿Qué es una marca indie?
una marca indie que nace desde que son marcas que no están como compradas por un grupo Okay. de marcas muy grandes, ¿no? O sea, son como carbónicos, o sea, como marcas no locales, porque ya es como otro nivel, Okay. pero sí marcas que crecieron desde una persona, o sea, que una persona lo fundó Okay. y creció, ¿no? O sea, una marca indie podría ser, por ejemplo, una marca que me encanta es Glossier, pero también, por ejemplo, otras marcas indies muy famosas. Bueno, ahorita ya muchas están compradas por el complejo gigante de Laura Mercier, L'Oreal, todo esto, ¿no? ¿Todo esto es de la cosmetología y así? O sea, de Sí, de skincare. productos de skincare, Ok. sí. Los Por ejemplos, ejemplo, claro. en Sephora hay muchísimas marcas indies, Ya. ya sabes, Ok. que actualmente no siempre ya son indies porque llegan a comprar Sí, sí, sí. estos grandes empresas las marcas y por eso muchas de hecho terminan yéndose como o quebrando porque tú compras esa marca por la fundadora, por la comunicación, por el acercamiento que tienes, ya sabes. Pero ya no, o sea, por ejemplo, una marca que ahorita se llama Glowy, está padrísima. Es de unas, creo que son estadounidenses, pero creo que tienen que ver mucho tienen descendencia coreana o algo así. También The Night Met You, es otra marca indie muy famosa. En, son varias marcas como que de fundadoras. O sea, que tú ves Ok. a la fundadora, sabes quién hizo la ¿Quién está detrás? marca, quiénes son las colaboradoras, o sea, toda esa comunicación se ve, ¿no? Y, y hay otras que son marcas muy grandes. Entonces, muchas veces las marcas indie son las que empiezan los productos diferentes porque escuchan a su comunidad, saben lo que tienen, ¿no? O sea, una de las marcas que yo admiro, como ya lo había dicho, es Glossier, que su fundadora es una fregona, así todo lo que tenga que ver con esa palabra, porque aunque sí Puedes le decir dieron grosería si quieres, es que te vi así como que. fregona. Entonces, ella está muy cañona porque aunque le dieron mucho, o sea, su historia es completamente diferente a la mía para no hacerla larga, o sea, sí le dieron mucho dinero. Ella pues tocó muchas puertas, pero yo digo que también las creó porque les creó, o sea, la última que fue una mujer que invirtió en ella, pues le creó la necesidad de querer, ¿no? De querer Ujú. invertir en su negocio. Pero ella antes de eso tenía un blog en donde ella subía cosas como de skincare, maquillaje. Ella trabajaba en Vogue, entonces ya tenía un acercamiento, o sea, claramente no fue de la nada, o sea, tenía un buen puesto, o sea, tenía contactos, ¿no? Entonces, entrevistaba a algunas modelos y todo, y en su comunidad de blog empezaban a decir qué es lo que la gente quería, porque tú podías, no sé, marcas muy grandes que ves en el súper, que ves en otras tiendas, ¿no? O sea, ves cómo sacan cosas pero no siempre le preguntan al público qué es lo que está buscando. O sea, ellos creaban la moda y creaban la tendencia, la lanzaban y la gente lo compraba. Ya. Pero lo que vino a revolucionar, por ejemplo, esta marca como Glossier, es que ella escuchaba lo que querían sus clientas, o sea, lo que quería su gente, o sea, lo que quería su comunidad. Entonces ella crea una marca con base a eso, o sea, de lo que la gente está buscando. Ya. Y eso a ti te Y llama mucho la atención. Y eso fue lo más padre, ¿no? O sea, yo siempre o sea, en Carbónico siempre que se crea un producto, escuchamos qué es lo que busca la gente, ¿no? O sea, qué es lo que está queriendo. ¿Cómo haces eso? Pues ya sea la verdad es que nos llegan o sea, nos llegan varios mensajes diciéndonos de que busco esto, o me gustaría esto, o algo así, y pues nosotros manualmente vamos apuntando, o sea, qué es lo que vemos que la gente va pidiendo. Eh, y la verdad es que sí tengo algo, o sea, como una sensibilidad desarrollada, podría decir, que tengo para ver redes y saber qué es lo que Está en está en tendencia. Sí. tendencia, qué es lo que la gente está buscando un poco. Que actualmente marcas muy grandes ya lo están haciendo. O sea, vieron que ese era el potencial. Pero, pero no siempre fue así. Entonces, por ejemplo, todo empieza, bueno, con esta marca de que Glossier saca esto un éxito, eso ya es una marca billonaria, o sea, por una mujer de 35 años. Obviamente le dieron como
$1,000,000, o sea, para sacar todo. Sí, es un buen dinero, pero pues, o sea, la marca es súper exitosa por la misma ella. cercanía de comunidad que tiene, ¿no? Sí. O sea, creó una comunidad, creó un estilo de vida. Entonces eso es lo padre, ¿no? De la mercadotecnia, del marketing que hay que poner en nuestro negocio, ¿no? O sea, tú este tipo de mentalidad que tienes o lo que has comentado de que puedes ver esto en una marca, ¿lo has buscado como que en algún curso, taller o algo? ¿O simplemente es algo que te vas así en las redes investigando la marca, qué hizo, qué hace? O sea, ¿cómo sacas tú esa conclusión al respecto? Porque yo sí he escuchado lo de las comunidades, de escuchar a tu público, todo eso se ha puesto pues como que se ha hablado mucho, incluso en cualquier ramo de negocios, ¿no? Eh, pero lo he escuchado como que cuando entro a mentorías, cursos, algún video en específico. ¿Tú cómo has llegado a esto? pues yo creo que siempre fui muy intensa, o sea, siempre una marca que me gustaba, la veía, leía, entraba a su página web, o sea, siento que fue tanta intensidad de estar viendo todo Sí, que creas esa sensibilidad. O sea, ya. lo vas creando, ¿no? O sea, de que desde el carbón activado, o sea, cuando lo hice, ni siquiera era el momento, ni siquiera era la etapa cuando estuvo tan de moda, sino era cuando estaba empezando. Pero como que desde ese momento tuve la sensibilidad de decir, Vamos. esto es un buen producto. Ya. Entonces fue cuando lo vendí y por eso pues fue bastante bien, ¿no? Pero, o sea, siento que es algo que bueno, hablando de como que las cosas muy buenas de ser mujer y ser emprendedora o empresaria o lo que sea, como quieras La intuición. decirte, es la intuición y la sensibilidad que una tiene, ¿no? O sea, obviamente somos más emocionales, somos más sensibles y todo. Entonces eso nos hace como empatizar más con la gente y el empatizar pues te lleva al saber qué probablemente estén buscando o quieran, ¿no? Eh, entonces pues obviamente desde ahí vi que me funcionó y pues como que de alguna cierta manera lo desarrollé más. Entonces, por ejemplo, ya llegando a lo último de ahorita, de lo actual de Carbónico, pues es el nuevo producto que acabamos de sacar, que es el By Baby Hair. Uh-huh. Y esa fue igual una intuición y ahorita es nuestro mayor éxito, podríamos decir. En todo lo que he trabajado, lo que hemos trabajado, todas mis colaboradoras en los 3 años, ahorita es cuando realmente vemos, o sea, sí, obviamente veíamos los resultados todo el tiempo, pero es cuando más nos los han hecho ver, ¿no? O sea, la misma gente, comunidad que tenemos. Sí, veo que se está moviendo muchísimo en Sí. redes de que está, o sea, agotado completamente. Para los que no saben, que puedan estar escuchando, el Bye Bye Baby Hair es una cera para el Anuncio. pelo que nos acabamos de poner antes de entrar, que es para que no se te vean los pelitos de arriba, que esos pelitos rebeldes. ¿Lo publiqué bien? Digo, ¿lo dije bien? Sí. Sí. Pero la verdad es una genialidad porque al menos yo nunca había visto ninguno. O sea, obviamente puede ser que ya existieran en otros lugares, pero al menos aquí en lo que nuestro círculo, lo que sea, ni siquiera había visto tanto en redes como para decir, me voy a comprar uno, voy a pedir uno. Claro. Y sí, la verdad es que súper útil. O sea, yo lo tengo en mi bolsa de siempre Digo, la verdad es que sí te hace muchísimo la diferencia, pero sí he visto que ha sido un wow ese producto. O sea, por lo que veo de que Sí. están así. Y pues sí, o sea, gracias a Dios y a la vida, o sea, obviamente no, o sea, ha sido sold out, o sea, cada vez que lo sacamos se acaba, o sea, el mismo día. La verdad ha sido muy impresionante y hemos estado haciendo estrategias diferentes. Se llama así porque se le dice adiós a los pelitos, a Ajá. los bebés Ajá. pelitos, que son los que se dicen a los que están arriba de la cabeza. Pero en realidad esa cera en barra se puede utilizar para todo, para empeinar, para el clean look, o sea, y en este momento está muy de moda el clean look. Entonces fue cuando Ajá, dije, a ver, sí. es lo mismo que digo, o sea, en vez de como tocar una puerta, te creas la oportunidad de hacer un producto que si tú sabes que la gente está buscando llegar a ese acabado, a ese look, a eso, o sea, ¿cómo puedo ayudarles? Que sea más rápido, que te lo puedas retocar, o sea, como que la idea, entonces te creas esa oportunidad de poder vender, o sea, Algo que se necesita. algo que a la gente le puede ayudar, que lo van a necesitar. Que por Entonces, cierto, sí, ya me acordé que cuando lo compré,
nunca me había hecho un clean look yo. O sea, nunca había podido porque siempre era con agua. Siempre lo hacía con agua. Y una vez lo hice con gel de mi esposo y todo mal. O sea, no. O sea, te queda luego blanco el pelo. No, bueno. Horrible. Y me acuerdo cuando tú o sea, cuando la compré, fue lo mejor de que dije, ¿qué esa genialidad? O sea, ¿por qué no lo había visto nunca? Y no había podido hacer ese clean look. Siempre lo veía y me encantaba, pero no lo podía hacer. Y ya ahorita Claro. sí. Digo, no soy muy de clean looks. En el general, mi pelo casi siempre está suelto. Pero me acuerdo cuando me lo hice y dije, wow. O sea, y me embarré en todo el pelo así. Creo que hasta igual para los hombres sería que los Sí, empiecen a usar. totalmente. O sea, Esos sí, geles que usan, la verdad, tan horribles. O sea, luego les deja el pelo duro y blancos. O sea, ya después de horas. Que eso es lo que me gusta de ese que, para empezar, me dura todo el día. Y no lo tengo que retocar, pero si lo retocas no pasa nada. O sea, está ahí. claro. Entonces, ha sido, o sea, cuando vino la idea de este producto, yo lo mismo te digo, soy una fiel seguidora de marcas estadounidenses. No porque tenga de verdad nada en contra de marcas mexicanas, pero a mí el branding de ahí me encanta, ¿no? Entonces, eh, había visto una idea parecida y se me hizo una genialidad, ¿no? O sea, dije, qué padre, pero era súper diferente, o sea, los ingredientes no me encantaban, eh, y tampoco la estructura del envase ni nada de esto. Entonces, en menos de un mes, o sea, estuvimos haciendo pruebas, en una química entró a colaborar con nosotros y o sea, yo le dije, quiero estos ingredientes, te digo, o sea, soy cosmiatra, entonces sé de ingredientes. Y yo dije, estos ingredientes quiero, no son comedogénicos, aunque se pongan en el cabello, pueden tocar con la frente, con la piel. Entonces, todos estos ingredientes no. Aparte, quiero que se agreguen estos dos, que es para ayudar o sea, a mejorar el cabello. Y ella nos ayudó con la fórmula, hicimos pruebas. Busqué envases, un envase que sea funcional, que te lo puedas llevar a todos lados, porque obviamente es algo que te ayuda a retocar, para eso está hecho el producto. Ujú. Y pues ya, en 3-4 meses sacamos el producto. Y la verdad es que está hecho con activos increíbles. O sea, no tiene ningún relleno. O sea, todos los ingredientes que tiene es por algo, ¿no? Y aparte es vegano. O sea, todos los ingredientes, los grados de comedogenidad que tienen, que es lo que te puede sacar granitos, eh, son hiper bajos. Aparte hay otros en productos parecidos que aún la verdad es que no está tan explotado ese producto, porque tú sabes, tú sacas un producto y a los 3 meses la gente ya lo empezó a sacar o ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, pero como dicen, El que inicia, el ¿no? que inicia primero, ¿cómo era la No sé frase? cuál es, pero supuse que... El que pega primero pega 2 veces. Ajá, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, pues yo dije, vamos a Eres una apurarnos. señora, confirmo Ya sé. con esta frase refrán. Ay, sí. Entonces dije, en 3, aparte yo dije, en 4 meses ya van a empezar a o sea, ya van a empezar a sacar un producto muy igual si este tiene un gran éxito. Entonces le dije, tenemos que apurarnos más de lo que se pueda de poder posicionar el producto, porque es lo que aproximadamente tardan en copiarte un producto, porque pues claro, hemos sufrido de plagio también, tanto del branding como de productos y de un montón, de varias cosas. Entonces, de ingredientes igual, o sea, la verdad es que el sol sale para todos, o sea, como siempre digo. Pero pues la verdad es que una persona, o sea, me considero una persona bastante creativa. Cuando pones tu empeño en 6 meses en estar creando algo y que alguien llegue y te agarre lo mismo, o sea, tampoco es tan padre, pero pues es algo que se vive en el mundo de la belleza, ¿no? Entonces, pues yo decía, tenemos 4 meses para poder posicionar todo, ¿no? Y pues hasta ahora ha funcionado bastante bien. Yo sí creo que tenemos una gran comunidad que nos ha avisado cuando alguien más hace algo y la gente se da cuenta. Pero pues, o sea, la verdad es que ha sido todo un reto el producto, porque muchas veces no estábamos preparadas de hacer tantos pedidos, hacer tantas cosas, contestar tantos mensajes. Y pues poco a poco creo que ha marcado un antes y un después de la marca, ¿no? Porque los últimos años nos iba muy bien, pero ahorita ya teníamos que dar ese paso, ya sabes, o sea, porque cuando tú creas tu marca, creas tu empresa, hay algún momento en el que sientes que estás estancado y que necesitas algo que Diferente. resurja. Entonces, pues este producto llegó a ser para eso y llegó a explotar mi creatividad otra vez,
porque pues obviamente en algún momento tú te secas, ¿no? O sea, empiezas a verte ya en otras cosas, o sea, a seguir tu marca obviamente, a seguir creciendo y todo, ¿no? Pero obviamente pues te empiezas a distraer con cosas diferentes, o sea, una de esas, por ejemplo, pueden ser los viajes o como Ajá. que en la vida ya Cosas del como día a día. empresarial, ajá, o sea, porque pues obviamente te invitan a esto, invitas a otro, estar formando relaciones y probablemente te enfocas en muchas de esas cosas porque una no puede con todo, o sea, una persona no puede con todo, es básico. Entonces llegó este producto y me llegó a explotar la creatividad otra vez y ya tengo ideas de varias cosas de nuevo. Ay, qué bueno. Sí. O sea, qué bueno porque sí, eso es precisamente el tema del emprendimiento, de hacerlo tú solo. Que afortunadamente, teniendo la mentalidad que pues se ve reflejada en lo que me acabas de contar, de que tú buscas que, por ejemplo, con tus colaboradoras que ya llevan más tiempo contigo y así, rebotar ideas, o sea, que no solo dependa algo de ti, sino como que, ¿qué les parece esto? Y que pues afortunadamente también tienes el apoyo de tus papás de que pues ellos saben qué hacen, están como que igual tienen mucho conocimiento que puedan, digamos, pues también como que orientarte y así. Pero sí siento que llega un punto que al final no puedes evitar que todo depende de ti. O sea, Claro. tú puedes tener personas a tu alrededor que le digas, oye, tu opinión, dame esto, no sé qué, y que te apoyen. Pero al final, quien tiene la última decisión ahí eres tú como dueña de negocio. O sea, si tuvieras un socio, pues bueno, tú y tu socio o Claro. socia. Pero eso es, no sé, o sea, ¿a ti te ha pasado que sientes como frustración en eso de que digas, tengo que tomar una decisión, no lo sé, o siento que te ves muy relajada, tal vez es mi punto de vista, ¿no? Pero sí es como, pues no sé, o sea, ese tipo de cosas de buscar la creatividad, ¿cómo la haces? O sea, ¿cómo surge? O sea, en redes sociales o te tomas un tiempo, un break, ¿cómo buscas inspiración, Sí, creatividad? el emprendimiento siempre lo he dicho, o sea, no está hecho para todos. Es un proyecto muy solitario. Bueno, si emprendes solo, o sea, si tienes socios y así, yo creo que es diferente. No he vivido eso hasta ahora, o sea, planeo tener algún negocio y no lo volvería a hacer sola. Eso siempre lo digo, yo no volvería a hacer algo sola. Agradezco que esto lo hice sola porque tiene muchas cosas de mi personalidad, o sea, he llegado a donde quiero y a lo que quiero hacer. Creo Si que tú lo tienes has menos problemas. encaminado con tus gustos, con tu... Claro, pero Con es tu- súper solitario. O sea, Ujú. súper, o sea, nadie más va a entender el negocio como tú, nadie más lo va a querer tanto como tú, nadie más va a saber hacia dónde quieres llegar. O sea, todos te van a poder decir de todo, te van a dar consejos, te van a decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no lo haces lo otro? Pero nadie te va a decir cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en el emprendimiento, cuando lo haces solo, es súper solitario. O sea, muchas veces he estado sola en mi oficina escribiendo un correo, así con la música sola, o sea, ¿y que de qué depende? De que yo envíe ese correo, de que yo lo escriba, de que yo lo haga, porque si no nadie más lo va a hacer. Entonces, Exacto. sí es, o sea, sí ha llegado a ver a ser un poco difícil a veces porque es muy, muy solitario, ¿no? O sea, por eso me encanta tener a mis colaboradoras, platicar, estar con ellas, y que se pongan la camiseta, obviamente, porque te sientes menos sola. Sí. Porque sientes que a alguien más le interesa lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, otra cosa que noto de diferente a yo que sí tuve experiencias trabajando pues, para otras empresas, lo que sea, es que muchas veces cuando estás como empleado, a veces pues te llenas de cosas y tienes que hacer como que una lista de cosas, pero a veces como que vas postergando de que, ay, bueno, ¿cuál es la menos importante, no? Por hacer. Y postergas, no sé, ir a tal lugar o mandar un correo, pero cuando tú estás de emprendedor, o sea, ese correo que mandas puede cambiar todo. O sea, ese correo te puede abrir una puerta, te puede regalar, no sé, un cliente. O sea, como que todas las tareas son importantes. Claro, sí, siempre aprender a priorizar, pero no es como que puedas postergar o no hacer nada porque sabes que de ti depende, ¿no? O sea, Claro. sacar el O sea, negocio. y no solamente solo eso, las ideas. O sea, obviamente llega un momento en... O sea, la verdad es que no tengo demasiadas amigas emprendedoras. Es un poco complicado a mi edad, o sea, tener como muchas. Por eso siempre que te digo me relaciono con gente más grande.
y pues tú eres una de ellas, o sea, ya sabes de que me pueden dar Oye, ideas. solo unos 3 añitos, Sí, 4. poquito. Yo no soy señora. No, no eres señora. Ajá, pero Entonces, pero sí tiendo a relacionarme con gente 2, 3 años más grande o hasta un poco más, porque obviamente ellos te pueden dar otras perspectivas y otras ideas de cómo lo has manejado y sobre todo, como dices, o sea, a veces un correo o algo puede depender solo de ti y si tú no lo haces nadie, entonces sí llega, obviamente he llegado, aunque suene como si todo ha sido perfecto, o si ha sido relajada, soy relajada, cosas así, pero sí he llegado momentos en el que, o sea, tengo breakdowns, o sea, de que mi cerebro ya no puede más, o sea, de que siento que todo depende de mí, o sea, de que salga esto, lo tengo que hacer. Siento que tener un buen equipo es súper importante, de que ellas defiendan tu negocio y de que de verdad, o sea, y siento que actualmente lo tengo, pero pues al fin y al cabo una tiene que ir aprendiendo con la marcha cómo delegar, cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues sí es complicado cuando solo depende de ti y cuando no tienes a alguien, no sé, más ahí como diciéndote o compartiendo, ¿no? Las ideas. pero igual siento que tu personalidad, o sea, se va a reflejar también en cuando otras personas, digamos, entren a este espacio, a este negocio, como que lo que tú eres, también ellos lo van a hacer de alguna forma. O sea, el hecho de que tú te pongas la camiseta, el hecho de que tú hagas las mismas cosas que ellas, todo hace que como que no te cueste trabajo, digamos, trabajar o verlo así, sino que tú bajas esa misma mentalidad y esa percepción del negocio en las personas que trabajan contigo. Digo, no lo hemos platicado muy a fondo, pero pues siento que has tenido buenas experiencias de personas que han trabajado contigo y eso igual es súper padre porque estás iniciando y eso también ayuda a impulsar, pero la realidad es que puede que hubiera no sido así, pero siento que tú la traes, o sea, con lo que eres, con igual desde que conoces a la persona y todo y sabes las personas que van a, digamos, enamorarse del negocio igual que tú. Es que es súper importante, o sea, es que lo mismo que una pareja o que una amistad. O sea, si tu energía o, bueno, o sea, volviendo más al tema de la sensibilidad y de que tu alma y muchísimas cosas, o sea, ya sea que creas en Dios, en el alma, en la magia, lo que sea que cada quien crea, pero cuando tú te visualizas de una forma, eres una persona que atrae, o sea, lo que tú eres atrae a esas personas. O sea, si tú, por ejemplo, yo hablo muchísimo, y yo creo que ya se dieron cuenta, pero yo hablo muchísimo y muchas veces atraigo a gente que habla mucho también. Sí. O sea, que habla mucho en el trabajo. O sea, por ejemplo, mi novio no, o sea, sí habla bastante, pero no habla tanto como yo. Yo puedo hablar muchísimo más. Pero ya en como relación profesional, muchas veces tengo a gente que le encanta hablar o de plano yo les saco plática, ¿verdad? Pero entonces si tú eres una persona, o sea, tú siempre vas a traer a lo que tú eres, ¿no? Entonces, si como emprendedora, empresaria, mujer, como persona en realidad, o sea, como tienes que trabajar en ti, entonces si tú estás bien, vas a traer a gente que esté bien. O sea, siento que eso es algo súper importante, o sea, estás, o sea, no creo siempre en el destino, pero sí creo en que todas las personas vienen a tu vida como por algo. Uh-huh. Entonces tú tienes que atraer como esa vibra positiva, buena, o sea, y la verdad por eso siempre he tenido colaboradoras muy fregonas, o sea, muy buenas, porque siento que simplemente ni siquiera contrataría a alguien que sea completamente, que no vaya acorde con mis valores o con mi forma de ser, ¿no? O sea, uno siempre tiene que complementarse. Por ejemplo, yo no soy tan perfeccionista y todas las que han trabajado conmigo son perfeccionistas. Sí. Todos, o sea, todos mis colaboradores han sido perfeccionistas porque yo no soy tan perfeccionista. O sea, yo... Que es un equilibrio bueno. Exacto. O sea, es un equilibrio... O sea, que si todos fuéramos perfeccionistas, viviríamos en la ansiedad. Ya sabes, o sea, peleadas todo el tiempo, además. Sí, de que cómo no salió esto, o sea, cómo, o sea, si fuera muy así, pero como no soy perfeccionista, ellas sí lo son, entonces ellas nivelan lo que yo no soy y pues ese tipo de complementos son muy buenos, pero cuando ya es algo como alma, energía
o todo lo que tenga que ver como que con la personalidad de la persona, pues sí tiene que ser no una persona que va a trabajar conmigo todo el tiempo tenga sueño, todo el tiempo, no sé, está enojada, por ejemplo. O sea, como que eso no va acorde conmigo. Entonces yo creo que nunca, bueno, no voy a decir nunca, pero muy poco probable contrataría a alguien que no siente que vaya acorde con mi personalidad o, o que no vaya conmigo con la empresa, ¿no? Entonces yo sí creo firmemente que es como tú eres a través de las personas. O sea, en todo tipo de relación. Entonces, por eso hasta ahora he tenido o sea, súper buenas experiencias. Lo que acabas de decir ya lo había escuchado constantemente. Las personas que son emprendedoras lo he podido escuchar, de que dicen, tu socio, pues ahorita tú lo pasaste a la parte de pues, las personas que trabajan contigo, tiene que ser alguien que te logre complementar, que logren equilibrar y no alguien como tú. O sea, como tú dices, si hubieran sido iguales, pleito. Pero eso es súper importante porque creo yo que si estás empezando tu negocio por primera vez, no estás consciente de eso. Entonces, cuando vas a elegir un socio y dices, a ver, porque pasa mucho, ¿no? Me voy a asociar con mi amiga o con mi conocido de la carrera, no sé qué. ¿Cómo es esa persona con respecto a ti? O sea, piénsalo y como que hagan ese ejercicio de realmente qué cualidades tiene, porque sí es algo muy bueno que se tiene que complementar. Una película muy buena de este ejemplo es, bueno, no es película, creo que es documental, bueno, estoy segura, pero la de Spotify en Netflix, me acuerdo que mi hermana me lo dijo, de que mira, ve esa serie porque esa habla de eso, o sea, de una persona es como que muchísimo más así, pero es más como introvertida y no habla tanto o sea, digamos, de hacer negocios, y la otra es súper o sea, de hacer negocios, de estar movido, y pues se complementa porque uno es como la genialidad del producto y el otro es la parte, ok, pero yo voy a llevar esto al comercio, a hacer negocios, traer dinero, y es eso, o sea, ese es creo que un equipo de trabajo muy bueno cuando se pueden complementar las personas, pero no estar conscientes de eso puede llevar a pues, tener malas experiencias en eso y que algo no funcione, pero porque igual creo que lo platiqué en el otro episodio, uno quiere que sea como tú, o sea, o que piense como tú la persona, o que sea perfeccionista y no, o sea, tienes que estar abierto a saber que no. O sea, al contrario, mientras más diferente sea a ti la persona, mejor pueden salir las cosas. Claro, o sea, que sea diferente, que te complemente, pero que siempre tenga los mismos valores Exacto. que la persona. O sea, porque yo no aguantaría a alguien grosero. O sea, ya sabes de que en la vida, o sea, en la vida contrataría a alguien que por una mínima cosa podría ser un poco grosero. No, y nunca he tenido a nadie, bueno, es que la palabra nunca es muy fuerte, pero te da miedo así de que nunca toca madera. Hasta ahora no he tenido a nadie que alguna vez me haya faltado el respeto, que haya sido grosero o lo que sea, ¿no? Pero porque yo tampoco soy así, entonces como que yo creo que se nivela eso, ¿no? Y también a la hora de tener un equipo, o sea, tienes que saber cómo, o sea, cuando empecé a tener mi equipo, me acuerdo que empecé a ver muchísimos videos o igual como hasta películas o de experiencia de cómo trabajan en otros lados, y yo dije, yo quiero formar un equipo en el que esté feliz de trabajar conmigo. Y la verdad es que hasta ahora algo que yo creo que se ve mucho de Carbónico es lo feliz que trabajan los que están conmigo, o sea, que están en Carbónico y que todas son parte de. Y entonces nos han llegado mensajes de que quiero trabajar con ustedes, ¿sabes? Que ahorita, o sea, probablemente no tenía un puesto en ese momento, pero muchas veces puedo contactarlos después y les pido que me manden su CV y cosas así. Porque, pues, la verdad es que en la actualidad, pues sí, o sea, me gusta consentir, o sea, siempre, las que están, ¿no? Totalmente, o sea, de que siempre hay cosas de comer, siempre les pregunto qué les gusta, o sea, siempre tengo ahí como snacks, de que tiempos libres, de que vamos a pintar, o sea, como que esas ideas y el tener feliz a tu zona de trabajo, a tus colaboradoras, siempre, o sea, notas que dan más, ¿sabes? O sea, o mínimo eso yo creo que es bueno tenerlo en cuenta, de que que veas que ellos están dando más de lo que quieres, pero porque tú también das más de lo que ellos esperan, ¿no? Entonces, como que siento que eso complementa muy padre, ¿no? Y hasta ahora no he tenido una mala experiencia. Hace poco escuché un podcast donde dicen que fácil vas a pasar 3 malas experiencias con colaboradoras, y aunque
sí es muy padre tener un equipo de trabajo. Siempre algo que mínimo hay que tener en cuenta es, pues, tomar las zonas legales, ¿no? O sea, porque pues igual tienes que tener muy en cuenta de que aunque sí sea una grandiosa persona, o sea, me llevo súper bien con ella y todo, pues uno nunca sabe cómo te puede traicionar o no sé. Entonces, ¿Cómo pueden acabar las cosas? ¿cómo pueden acabar las cosas? Entonces siempre es bueno como en saber cuáles son los límites de las cosas que les puedes contar. Y muchas de mis colaboradoras han terminado siendo terminan siendo muy buenas amigas. Pero yo sí intento como marcar la diferencia en de que aquí trabajamos y aquí somos amigas, ya sabes, o sea, y muy buenas, o sea, podemos ser, y la verdad eso a veces es padre. Sí, claro, cuando ya estás en el taller, en el trabajo y así, es diferente a cuando podemos ir a tomarnos un café. Exacto. Me impacta que creaste como este ambiente o tienes en mente de que eso quieres para la empresa y ya habías trabajado antes en algún lugar. O sea, porque siento que muchas veces la gente tiene como que la perspectiva de voy a hacer esto porque no era así donde yo trabajaba y nadie te escuchaba, o no me gustaba, el ambiente estaba horrible y tú no. O sea, siento que simplemente lo creaste porque dices, así quiero trabajar, sin que necesidad de que te maltraten, ya sabes. Sí, o sea, siento que no trabajé en ningún lugar antes. O sea, la verdad es que cuando uno emprende o crea su empresa sin saber absolutamente nada, creo que eso sí ha sido un muy buen reto de lo que hablábamos antes. Ha sido uno de mis retos más difíciles porque luego digo, a ver, ¿cómo hago esto si ni siquiera he tenido o sea, si ni siquiera sé? O sea, ¿dónde se empieza? O sea, ¿dónde consigo esto? O sea, no se me viene un tema a la mente ahorita, pero por ejemplo, algún tema, por ejemplo, legal o Contabilidad, o sea, lo que contabilidad, habíamos platicado en finanzas. algún punto que yo te dije, Exacto. ¿cómo llevas tu contabilidad? O sea, tus facturas, si te piden factura y todo eso. O sea, eso no Sí, lo o sabes. estrategias. Por ejemplo, yo actualmente o sea, yo sé hacer facturas, sé hacer todo. Pero en un tiempo no voy a poder hacer todo, ¿sabes? Pero sí dices, a ver, ¿por dónde empiezo? O sea, luego llegan y te dicen de que, ¿por qué no tienes a esta persona en tu equipo? ¿Por qué no tienes una estrategia así? Yo, a ver, ¿de dónde lo aprendo? ¿Sabes? O sea, no tengo el tiempo para aprender todo. Entonces, eso ha sido muy complicado. Y uno de los míos que más tuve al principio fue cuando iba a contratar gente. Porque yo, ¿de dónde aprendo eso? O sea, no te lo enseñan ni en la prepa. En la universidad, pues bueno, estudio cosmetría, no es como que me vayan a enseñar sabemos. eso. Ajá. Pero, ¿de dónde? Entonces, de lo que más he aprendido tengo a mis 5 empresarias favoritas, escucho todos sus podcasts, escucho todo lo que puedo aprender de ellas y la verdad es que puedes encontrar muy buenos ejemplos. O sea, por ejemplo, otra muy favorita que me gusta es Sarah Blakely, que es la dueña de... Ay, ¿cómo se llama esta empresa? No la Es conozco. de... A ver, la voy a buscar. Ándale, búscala mejor para que tengamos la referencia. Por si alguien la quiere buscar. ¿Ella? Sí. Ya sé. Spanx. Okay, ¿Qué es de qué? O sea, de qué bueno, ella es dueña de Spanx. Spanx, sí, así Ajá, se dice. con X al final. ¿Qué hacen ahí? Es empezó con fajas, como Okay. calzones, fajas y todo eso. Y ahorita pues es una empresa súper, súper grande que tenga que ver todo con lencería de mujer. Pero ella creo como que la primera... Sí, son como calzones tipo faja. Pero ella creo como que la primera que no tenía, por ejemplo, costuras. Y como que te arma súper bien y todo. Y está muy padre su historia. Y aparte ella, sobre todo porque es como una buena consejera y cosas así, tiene su programa, tiene un programa no me acuerdo, fue una página que abrió que pagabas, creo que era de Apple TV, que pagabas para ver a un montón de empresarios y así, sus clases, sus masterclass. Ella dio una tiene su libro y en uno de sus podcasts que yo escuché, ella hablaba mucho o sea, de lo que más se le conoce a ella sí es por su empresa millonaria, pero sino de cómo ella cambió toda la estrategia de cómo tener colaboradores. Okay. O sea, por ejemplo, ahorita se acaba de hacer famoso como un video de ella, que era porque invitó a todas sus colaboradoras mujeres, les dio un viaje gratis a cada una de ellas, con su familia.
Okay. O sea, cada una la llevó, o sea, como que entonces ella en sus podcasts y desde antes ha hablado mucho sobre los valores de cómo motivar a tu gente, pero porque ella cambió la estrategia de cómo la energía de trabajo Okay. es súper importante, o sea, la energía que se vive. Entonces, ella habla muchísimo de eso y dice que uno de sus mayores éxitos de su empresa es la energía que ha creado y eso mismo lo transmite la empresa, ¿no? Entonces, Y ahí bueno, ella te aprendes. habla muchísimo de cosas. Es una fregona igual. Es muy padre escucharla y es súper inteligente. Pero algo muy padre que yo creo que todas las que sí, o sea, todas las empresarias que me encantan, y yo creo que en parte también podría incluirme, que desde todas decimos, o mucha gente que ha hablado que también es emprendedora muy joven, que decimos desde pequeñas, como que sabíamos que íbamos a hacer algo, no sabíamos cómo ni qué, pero que Querían sabías hacer hacia algo. dónde ibas, ¿sabes? Entonces como que siento que si alguien que esté escuchando y puede sentir que algo va a ser, o sea, que de verdad viene, o sea, que confíe como en sus instintos, ¿no? O sea, de que haga lo que cree, ¿no? Porque, o sea, todos tenemos esa espinita, pero a veces no sabes cómo. De hecho, creo que era un artista, una cantante que escuché, ay, soy malísima, Nati Peluso. Ajá. A Sí, ella sí. la entrevistaron y ella decía de que sabía desde pequeña que iba a ser famosa. Que no sabía cómo ni cuándo, pero desde chica sabía que lo iba a hacer. ¿Sabes? Entonces, siento que es una espinita que uno, o sea, que no todos traen, Ujú. pero si lo traes, o sea, probablemente no sepas cómo en ese momento, sí, pero tienes que como que ir a hacerlo, ¿no? O sea, de que sí lo vas a hacer, ¿no? Entonces, como que siento que es ese sentimiento que traes de que sé hacia dónde voy a llegar. No sé cómo en este momento, pero, o sea, sé que voy a lograr algo, ¿no? Entonces, y eso es algo que todos, o sea, que muchas tienen en común, que escucho, ¿no? Entonces, es como muy padre. Y siento que en cualquier ámbito que empresarial, profesional que estés, cuando escuchas a gente que, bueno, cada quien yo creo que tiene diferentes perspectivas del éxito. Ujú. O Sí. sea, no todos tenemos el éxito que tiene que ver una empresa. O sea, puede ser formar una familia, Exacto. puede ser tener hijos, lo que quieras, ¿no? Eh, pero pues el éxito que si estás buscando como el éxito profesional, lo mejor de todo es que cuando buscas o sigues a gente que admiras, es algo que ellos hablan exactamente de lo que estás buscando, porque lo más padre de escuchar podcast o actualmente de ver videos es de que cuando buscas una respuesta muchas veces lo encuentras. Sí, esa es la parte que quería enfatizar de lo que estabas diciendo, que es eso, o sea, no lo aprendes todo en la carrera, es un hecho, no aprendes todo, y más ahorita que está con todo, o sea, bueno, yo sí siento que cuando ya salí de la carrera, pues ya habían redes sociales, TikTok no existía, pero pues ya ahorita puedes encontrar todo en todas partes, y cada vez las personas que son empresarios, empresarias, o que profesionales en una rama específico están en redes compartiendo su conocimiento y su experiencia a través de clases, videos, o sea, es eso, o sea, el formato de encontrar esa información está ahí, solo es buscarla. Y eso hace más fácil para cualquiera que quiera emprender o cualquiera que quiera, no sé, buscar información especializada con respecto a algo, la puedes encontrar en internet muy, o sea, cada vez más fácil. Y son recursos, es a lo que voy, o sea, es formato recurso, no es como que digas, ah, o sea, bueno, muchas veces, igual una empresaria que sigo muchísimo, Marisa Lazo, tiene un podcast y me encanta que ese podcast hable de temáticas específicas que o sea, que te pueden servir a ti. Y eso para mí es como clases, o sea, es súper valioso y son Claro. herramientas. Que luego de eso te lleva un libro que lees y así. Y pues bueno, me gusta que tengamos, o sea, en común esa parte y que sí es importante, o sea, que si quieres aprender, y no te pasa que como que de alguna forma ya el sentimiento de solitario también te ayuda un poco en esa parte de decir, oh, esa persona vivió eso y Sí, totalmente, porque dices, no soy la única viviendo esto. O o sea, que lo pasó, hay sí. más personas viviendo esto y más personas sintiéndose de esta forma. O que
la mayoría como que tuvo ese problema y me gusta escuchar cómo lo resolvió, ¿no? Sí. O sea, qué problemas puedes tener como ya luego, ¿no? Porque sí pasa que cuando estructuras como que tu empresa y ya está encaminada, cuando eres una persona muy creativa, eh, como que siempre tienes que estar buscando qué hacer. Ujú. Entonces, a veces cuando no tienes como esa creatividad o sientes que como que has llegado al punto que está estable, que sí, obviamente no buscas muchísimo más crecimiento, pero que ahorita no se te viene a la mente algo, es frustrante, ¿no? Entonces, y lo he escuchado de mucha gente, entonces eso hace sentirte como, pues es que a todos los seres humanos nos hacen sentir mejor cuando sabes que una persona se siente igual que ti, que tú, ¿no? Ujú. O sea, cuando sabes que se siente o que tiene el mismo sentimiento que tú, pues, te hace sentir mejor de alguna forma porque pues dices, bueno, o sea, no soy la única que está mal. Sí. Entonces, pero eso es lo padre, ¿no? De los podcasts y de todo lo que hay, que puedes buscar respuestas. Y, y a mí me ha ayudado mucho a aprender porque, pues obviamente, lo más difícil o de las cosas más difíciles que he pasado ha sido como dejar todo por mi negocio, ¿no? O sea, que eso es algo que muchas, o hasta amigas, lo he hablado. La verdad es que no lo hablo tanto. O O sea, sea, de que no. estás casada con el negocio y... ¿O a qué te refieres con dejar todo? O sea, por ejemplo, que yo nunca hubiera podido pensar estudiar cosmetría. Ajá. Ya sabes, o de que nunca había pensado como no estudiar en una universidad en forma. O sea, para mí fue muy difícil dejar atrás la idea de estudiar en una universidad. O que del día a la mañana, o sea, de prepa, yo ya tenía un negocio, ya tenía que ir al SAT, ya Ujú. tenía que sacar finanzas, o sea, ya sabes, ya tenía que hacer todo eso, ya tenía que ver a gente que me ayudara y nunca pasé el lapso como de, voy a estudiar tantos años y ya luego Ujú, me sí. voy creando la idea de que voy a hacer algo, ¿no? O sea, siento que ha sido lo más complicado porque en pandemia no fue difícil porque todos estábamos en línea, pero cuando regresamos a la realidad y yo decir, o sea, todas yéndose a la universidad, padre, porque pues yo supongo que la universidad se estaba padre, pero decir en la vida lo voy a vivir, para mí era muy difícil. O sea, Sí, de sí, que no voy a sí. tener amigos de universidad, no voy a tener nada, ya sabes. Entonces, o sea, era muy difícil como decir, no voy a vivir esta etapa, que todo el mundo dice que está padre, que de plano se Sí. acabó, o sea, porque cuando dicen de que la vida adulta y así, yo ni siquiera me di cuenta en qué momento dije sí a la vida adulta, ya sabes. O sea, no tuve un lapso de decir, sí, ahorita doy el paso. No, o sea, yo me tuve que dar de alta porque me lo estaban pidiendo para que me hagan un pago. Ni lo pensé, fui y me di alta, ya sabes eso. O de que contraté a alguien porque ni siquiera me di cuenta que lo hice, o sea, solamente lo tenía que hacer. Entonces, cuando un momento llegas, te sientas y dices, o sea, o sea, Sí, es un sí, sí. sacrificio muy bueno, muy padre, pero al fin y al cabo no deja de ser un sacrificio que, pero lo que está mal es que porque todo mundo te lo pone así, o sea, todo mundo Ujú. te dice desde que estás chico tienes que hacer esto, estudiar en la universidad, empezar a ver qué te vas a dedicar y todo, ¿no? Como ya lo había dicho al principio, ¿no? Entonces, si no te lo pusieran así, yo creo que para mí hubiera sido mucho más sencillo. Claro. Pero como no fue así, pues obviamente sí hubieron etapas en las que me daba un bajón, como que decía, estoy aquí sola haciendo, no sé, teniendo una junta o mandando unos correos, sacando un inventario, lo que sea, mientras todas las demás están, no sé, en la universidad haciendo algo, no lo sé. O Así, sea, haciendo algo ajá, supuestamente. haciendo, no sé qué se hace, porque lo repito, no voy a, o sea, Sí, no, no, no quieres ni opinar porque no no tengo sabes eso, qué ajá, hacen. no sé. ¿Qué se hace en la Entonces, universidad? casi, ya sabes. O sea, porque sí estudié una en online, o sea, Sí, sí sí, estoy sí. estudiando una, pero no es lo mismo. Y la parte la estudias con pura señora también. Sí. Ahorita actualmente es más fácil porque ya está más normalizado estudiar una online. Ujú, De hecho, sí. una de mis colaboradoras, en Regis, y yo sí está escuchando eso, yo fue la que le dije de que estudia algo online, ¿no? Porque por causa de la vida se debe de su carrera. Ella tiene un emprendimiento padrísimo que es una cafetería que se llama Dopio. Entonces me entiendo mucho con ella y es muy padre tenerla en el equipo, ¿no?
pero yo le decía, lo mejor que te va a pasar es estudiar en una carrera online, porque pues no te vas a estresar menos. Y yo sé que esa ha sido la mejor decisión para poder crecer, porque una universidad, yo lo he visto, te lleva 6 horas, o sea, me lleva lo mismo que hago en mi trabajo, ¿no? Entonces, eso siento que ha sido lo más complicado, pero pues sí, obviamente alguien tiene la misma duda, está creciendo, o al fin y al cabo ya terminaste tu universidad, o lo que sea, que no tengas miedo de saltarte etapas y tener que hacerlo. O sea, no porque todos nos dijeron desde pequeños que tenemos que hacer eso, tenemos que hacerlo. Obviamente hay muchas cosas que a mí me ayudaron. O sea, mi novio actual, o sea, mi pareja actual, pues es 4 años más grande que yo. Entonces él ya había terminado, a su cuenta, yo me gradué de prepa y él se graduó de universidad al mismo tiempo. Entonces, el mismo año. Entonces, como que viví la etapa de... La crisis. No, o sea, él ya estaba trabajando, entonces yo tenía a alguien cercano a mí que vivía lo mismo que yo, ¿no? O sea, o que vivía cosas parecidas, que podíamos hablar. Sí, porque los dos estaban graduándose de una etapa, ¿no? O sea, y que yo, por ejemplo, en esa etapa yo no tenía nadie nadie cercano que ya se dedicara a trabajar. Entonces, obviamente, yo empiezo con él y o sea, él ya vive su vida adulta, entonces me es más fácil a mí porque digo, no estoy sola, y aparte, obviamente, conozco sus amigos y todo, que son de la misma edad, que estaban emprendiendo, que estaban haciendo cosas, y yo digo, es que me siento tan acompañada aquí, o sea, y hasta ellos mismos, o sea, gente que ya estaba graduada, que no sabía muchas cosas que hacer, o sea, obviamente se te acercaba y te decía, como tú, o sea, que, no, o sea, qué padre, ya sabes, y dices, sí, o sea, sí está padre, o sea, sí lo siento padre, obviamente. Para mí es algo normal, o sea, no es algo que debería decir como, ay, sí, o sea, soy más joven y por eso lo hizo, o sea, es algo que si yo pude, muchas personas podemos. Pero, o sea, como que eso te ayuda, ¿no? O sea, yo creo que sí, o sea, Dios, el destino, el universo, lo que quieras, o sea, en lo que creas, sí te pone a alguien en tu camino o a personas en tu camino que te ayudan a sostener como eso, ¿no? O sea, por ejemplo, mi novio igual trabajaba ahorita actualmente ya no, pero trabajaba en una universidad. Entonces estaba gracioso porque él me llevaba sus cosas para que yo viviera algo de universidad. Ay, tu etapa universitaria. Sí, ya sabes, o sea, de que había un evento, entonces me llevaba para que yo, o sea, yo veía, wow, esto es una universidad, ya sabes. Entonces todo eso decía, ay, y lo más gracioso es que yo ya pasé la etapa de que ya me da igual la universidad, ya se empezaron a graduar y él se salió. Entonces estuvo gracioso porque el momento que necesité esa ayuda o eso, lo viví. Y ya que ahorita ya estoy en otra etapa y él también, pues podemos compartir eso también. Entonces, siento que eso es muy padre, ¿no? O sea, tener a una persona, en este caso fue mi pareja, pero puede ser una amiga, puede ser una conocida o lo que sea, que estén pasando por lo mismo. Y siempre eso es algo muy importante, o sea, que busques a alguien que pasa por lo mismo que tú o que puedas compartir cosas. Porque si no ahí, sí, o sea, yo creo que sí puedes tener un breakdown mucho, mucho más fuerte. O sea, buscar círculos de mujeres, o sea, yo he ido a juntas de emprendimiento con mujeres, donde cuentas tu experiencia, como que juntas, o sea, buscar todo eso, y no solamente por la relación, sino por buscar el acompañamiento y la enseñanza de otras personas. O sea, siento que es lo más padre. De hecho, o sea, mi descripción, creo que en mi Instagram o algo así, es aprendiendo de la gente. ¿Sabes por qué? Me encanta. Sí lo vi, es que te estoqué. No es cierto, sí entré, pero sí lo vi y me gustó mucho porque coincide con lo que habíamos platicado en el episodio anterior con igual nuestro invitado. Es eso, o sea, es importante estar rodeado de gente del que puedas aprender. Y creo, bueno, ya como para, digamos, ir cerrando un poco el episodio, porque sé que nos podríamos llevar más horas hablando solo de esto, en rescatar el hecho de que cualquier persona que pueda decir de que, incluso, o sea, tú tuviste que probar para saber qué era lo que querías, ¿no? Pero igual y por lo mismo te lo puedes replantear en cualquier momento, pero todo lo caminado, todo lo aprendido, el emprendimiento ya te dejó demasiado aprendizaje y herramientas. Y bueno, las personas que puedan, digamos, relacionarse contigo en esta parte de no haber estudiado una carrera o todavía no saber qué hacer en un punto, sea la edad que sea, pues lo que yo rescato de tu experiencia es que nunca te quedaste quieta, o sea, siempre fue de que
voy a averiguar cómo sé esto, voy a hacer esto, voy a hacer algo. O sea, no voy a quedar en mi casa sentada esperando a que pues, se vendan mis productos o que decida alguien por mí qué es lo que voy a estudiar más cercano. O sea, siempre estuviste como buscando ese aprendizaje, conocimiento. O sea, eres muy autodidacta y eso es lo importante. O sea, no necesariamente tiene que venir alguien a enseñarte, sino que tú vas a buscar el aprendizaje donde sea, literal. Sí, o sea, creo que es una de las cosas que más me gustan, pero igual, o sea, un consejo que puedo dar como a cualquiera que esté empezando a emprender es que haga las cosas bien. O sea, Okay. que no lo deja a medias. O sea, veo tantos negocios de gente joven que tendría demasiado potencial si realmente le invirtieran, y no solo por capital, sino que realmente lo hicieran bien y que no lo dejaran, ¿no? Porque luego, por ejemplo, sé que está a la vuelta como muchísimas cosas divertidas y todo. O sea, por ejemplo, ahorita en verano todo el mundo se va a la playa y tú sabes que no te puedes ir porque tienes que trabajar. Pero hay muchísima gente que de verdad es como, oye, te puedo encargar no sé qué cosa, o sea, no sé, quería un vestido, ejemplo, ¿no? O unos dulces o algo así. De negocios que le veo mucho potencial y es como, es que ahorita no estoy. O sea, Uh-huh. de que entiendo que haya muchas cosas divertidas y que tienes que vivir tu etapa, pero si realmente quieres como crecer, o sea, eso es lo que le diferencia a una persona que sí emprende y a una persona que solamente lo está haciendo para ganar algo extra. Uh-huh. Porque si tú dices, quiero este negocio bien, o sea, y yo de verdad he hablado con muchas amigas cuando me preguntan, a mí no me gusta dar mi opinión si no me preguntan, ¿no? O sea, porque pues a veces no, igual y no lo necesitas, ¿no? Ajá. Pero sí les digo de que si lo quieres hacer bien, hazlo de verdad, o sea, Tómatelo en serio. tómatelo en serio, porque si no estás dejando algo que probablemente tiene mucho potencial y es porque no realmente lo quieres hacer. Porque alguien que quiere de verdad, o sea, dejas muchísimas cosas. Es que es un sacrificio ahorita, pero a la larga, o sea, tiene muchísimos beneficios. O sea, ser tu propio jefe, o sea, a esta edad, o sea, yo creo que es de las mejores cosas que pueden pasar. O sea, obviamente sí, o sea, el dinero de que puedes viajar, puedes hacer cosas, pero no solamente es eso, o sea, sino el poder explotar tu creatividad y todo es algo que no cualquier cosa te lo da. Pero eso voy, o sea, de que tienes que de verdad quererlo y hacer las cosas bien. Y eso yo desde el principio me lo tomé. O sea, dije, si quiero hacer las cosas, las quiero hacer bien. Y eso es lo más extraño porque es lo que la gente admira de la persona. Uh-huh. De que, o sea, qué padre, tuvo mucho éxito, tuvo muchas cosas, o sea, de verdad, wow. Pero es que tus cosas también pueden tener eso si realmente te lo tomas en serio, ya sabes. O sea, no es como que, que haya mucha diferencia entre yo y otra persona. O sea, la única diferencia es que quieres quererlo de verdad y tienes que tomártelo en serio. O sea, no, me voy de vacaciones, entonces pues no lo voy a hacer o de casi. O sea, es que esa es la diferencia, ¿no? Entre querer hacerlo, sobre todo joven, ¿no? Es más difícil, yo creo que siendo joven, Que te tomes, que te sí. tomes en serio las cosas. Pero pues siento que no, es la mayor diferencia entre alguien que realmente lo quiere, o sea, que realmente busca ser un empresario en algún momento, o en alguien que nada más quiere un negocio, pues, para ganar algo extra, ¿no? O sea, Sí, me encantó esa última reflexión que hiciste. Creo que ya suficiente reflexión más. Me gustaría que nos quedáramos con esa parte, o sea, la ujú, parte de tomarnos en serio las cosas pues para que salgan bien. Es súper importante. Todo mundo lo dice, porque hay mucha gente que igual emprende teniendo dos cosas. O, ¿qué digo? O sea, hay luego gente que se diversifica y tiene más negocios, ¿no? Pero sí, al principio tienes que estar de 100, de lleno, súper comprometido con el negocio. Al claro. principio, al inicio. Y sabemos que no siempre son las posibilidades, porque a veces Claro, tienes una sí. familia, tienes que hacer eso. Y es completamente entendible, ¿sabes? O sea, te digo, Pero tú vas a buscar la forma claro. de cómo organizarlo. Sí, o sea, yo creo que hablo más por gente joven que por gente que ya, porque yo no he vivido eso. Sí. Yo considero de que hay formas, porque conozco, o sea, hay muchas historias pues, muy increíbles de gente que lo logra, pero, pero pues no puedo hablar por eso, Claro, con más pero de la experiencia, lo que has sí, vivido, y claro. si hay alguien que se puede relacionar contigo en las mismas circunstancias, pues es eso, ¿no? Que le sirva todo esto y
Y pues sí, la verdad es que me voy con muchas cosas, de verdad que incluso a mí en lo personal, ahorita me sirven muchísimo de todo lo que se dijo en ese podcast, estoy muy, muy agradecida, además sobre todo porque siento que pues ahora, no, aún así ya te conozco más de lo que ya creía que pues nos conocíamos y pues muchísimas gracias. En caso de que las personas pues no te conozcan, no conozcan tus productos y quisieran como entrar un poco, ¿dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales en personales es Ana Jimena León en todas. Y de Carbónico, igual Carbónico, con C y es, bueno, lo voy a deletrear porque no Sí. mucha gente lo sabe, Sí, sí, sí. pero es Carbony, o sea, es Carbónico con Y, K y O, así se escribe. Y estamos así en TikTok, Instagram, Facebook, y ahí nos van a ver mucho. O sea, de verdad si entran a las redes sociales, van a conocer a mi equipo de trabajo, a lo que hacemos, a todo, diciendo que es algo muy padre que pueden como ver y conocernos. La conexión, todo. Exacto, O sea, la conexión. sí, pues sí, la verdad me encantan. O sea, yo sin saberlo compré tu producto, luego te conocí y ahora sigo utilizando tus productos. Uso mi bloqueador, uso mi serum y uso mi Bye Bye Berry Hair. Y pues nada, que se den ahí que vean todo lo que acaba de decir Ana Jimena, como dice, incluso desde que lo abran van a ver así un arco iris de colores saliendo por ahí, pero así es Ana Jimena y está muy padre. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo compartido acá. No, mil gracias a ti.